que para algunos el tema del tiempo y por lo que por la situación de toque de queda y demás pues ha sido un poco difícil, pero vamos a iniciar. El día de hoy tenemos, Néstor, y si puedes pasar, te agradezco la diapositiva. Seguimos con la cuarta sesión del programa en comercio internacional del Clúster de Energía. El día de hoy vamos a tener la temática de contratación internacional, donde pues ustedes ya tuvieron la pieza en los temas que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a tener concepto y formación de contrato internacional, las implicaciones de la internacionalidad, due diligence, riesgos, entre otros. El día de hoy tenemos a Néstor, pero bueno, antes de hablar de Néstor, eh, digamos que por ser también pocos y para hacerlo más ameno, sigamos con la metodología en la cual ustedes puedan alzar la mano y a través de Daniel, él les puede dar la palabra para que si quieren abran el micrófono, abran la cámara, se presenten y le puedan hacer la pregunta directamente a Néstor. Creo que es una mejor manera pues también de abordarlo para que también Néstor pueda entenderlos bien y pues pueda hacerles una respuesta mucho más personalizada, ¿cierto? Eh, em, el día de hoy vamos a tener a Néstor Raúl Londoño. Nosotros llevamos pues trabajando desde la Cámara con Néstor hace muchos años. Néstor es abogado de la UPB. Como yo sé que Néstor es súper preparado, pues voy a dejar que él se presente también un poco porque de verdad que es una persona muy preparada, entonces prefiero que él lo haga. Néstor, no, yo creo que sin más preámbulo, adelante y gracias por acompañarnos. Oh, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a la cámara, pues, por haberme invitado. Y espero, pues, hacer de este una jornada muy interesante para ustedes y digamos que aporte cosas y elementos para sus negocios. Bueno, como decía Cristian, pues yo soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy especialista en Derecho Privado de esa misma universidad. Posteriormente hice el máster en Derecho de los Negocios con el Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Carolina. Yo soy becario de la Fundación Carolina y de España y finalmente realicé mi doctorado en Derecho en la Universidad de Zaragoza con mi tesis acerca del derecho transnacional. O sea que me enfoqué fundamentalmente en asuntos mercantiles del comercio internacional, o en asuntos de derecho mercantil internacional. Digamos que ha sido mi preocupación principal. Yo soy abogado también, pues como ya lo comentamos, soy abogado en ejercicio. Fundé junto con mi socio Jaime Zúñiga la firma de consultores y nos dedicamos justamente a la asesoría en materia de comercio internacional, inversión y derecho aduanero y cambiario a las empresas. Entonces hemos estado como muy en contacto con este tema. Particularmente, y en estos días hemos trabajado mucho el tema de la mano de grandes compañías que precisamente nos han consultado acerca de estos problemas contractuales que se presentan en las operaciones aduaneras diarias, ¿no? Entonces, como se ve muy desde la parte aduanera, pero el problema es que a veces se pierde el enfoque sobre la parte privada. Entonces, nosotros combinamos los dos enfoques precisamente para dar una aproximación más realista o más cercana a estos problemas internacionales. Bueno, y también soy autor pues, de dos libros. Tengo un libro que se llama Solución en línea de conflictos del año 2014 y no, en octubre del 2020, edité mi segundo libro, pero ya este fue sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales y precisamente de las cosas que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Y bueno, fundamentalmente pues en mi recorrido hemos tenido pues una asesoría con clientes pues de distintos niveles, desde pymes hasta grandes empresas y personas naturales también. Y bueno, incluso pueden encontrar un poco más sobre nosotros en nuestro sitio web www.deconsultores.com, que no sé por qué no lo pongo acá, lo voy a poner ahora para que ustedes lo conozcan. Nuestra firma la encuentran en Google simplemente poniendo DEC, Derecho, Economía y Comercio, Consultores, y ahí nos van a encontrar en Google. Bueno, muy bien, entonces no se diga más y entremos en materia. Entonces vamos a hablar de los negocios internacionales y particularmente la contratación internacional. Entonces lo primero pues que es necesario definir qué es un contrato. Solemos tener la imagen del contrato, ¿no? Que el contrato es algo pues un documento formalizado, escrito,
¿cierto? Por ambas partes, o sea, como esta imagen que vemos acá, y permítame, yo voy abriendo aquí la pluma, como esta imagen que vemos aquí, esta imagen que vemos aquí, ¿no? Siempre esa idea de contrato que firma y entonces que se discute y que se discute con los abogados y que hay un borrador y que viene y va, ¿no? Esa es como nuestra idea típica de contrato. Sin embargo, pues el contrato es mucho más que eso, o podríamos decir, no es necesariamente eso. Esa es una forma en la que el contrato se manifiesta. Entonces, cuando uno suele pensar en un contrato, piensa en las formas y no realmente en el fondo de lo que significa el contrato. Entonces, aquí lo que vemos en realidad en pantalla son formas de surgimiento y celebración del contrato. Sí, alguien quería preguntar, adelante. Sí, Santiago. Santiago, te vemos aquí. No sé si quieres comentar algo, si nos quieres preguntar algo. No, no, no. Ah, bueno, está muy bien. Bienvenido, pues bienvenido. No hay problema. Entonces, tenemos que, normalmente entonces se piensa en un contrato y se piensa en sus formas. Entonces pensamos en un apretón de manos, en un brindis, en un texto firmado por ambas partes o en un intercambio de mensajes electrónicos. Todos ellos son formas de celebrar un contrato. O sea que en realidad lo que estamos viendo es la forma en que las partes manifiestan el consentimiento para celebrar un contrato, no el contrato en sí mismo. Entonces esto yo creo que es algo muy interesante y es que el contrato no necesariamente es un escrito firmado por ambas partes, discutido con los abogados. No, realmente esa es una forma. Incluso hay circunstancias en las que incluso ese texto no es el contrato. Muchas veces ocurre esto, las partes celebran un negocio y después dicen, bueno, después vamos a enviar un texto y entonces una parte le envía a otra un texto con unas cláusulas, la otra simplemente lo mira y dice, ah, listo, y guarda el email, lo archiva, lo elimina o guarda el contrato en el cajón y realmente piensan que ese es su contrato y en realidad no fue porque nadie nunca lo aceptó, simplemente se envió, lo recibieron, nadie lo aceptó y entonces piensan que ese es el contrato y en realidad no lo es. Entonces digamos que ahí tenemos esa primera aproximación. En realidad lo que vemos en pantalla no es tanto el contrato, sino la forma en que celebramos el contrato, en que damos nuestra aceptación a un contrato. Y esta forma pues puede ser muy formal, valga la redundancia, o formas menos acartonadas, unas formas más simples, más sencillas, ¿no? A mí pues esta es la que más me gusta. Esa es la manera que más me gusta para celebrar contratos. No necesariamente la más aconsejable, ¿cierto? Pero bueno, ahora sí entremos en materia. Pues, ¿qué es un contrato? Entonces, esto no es un contrato, entonces, ¿qué es un contrato? Entonces, el contrato realmente se basa en los sujetos, en la voluntad de los sujetos. El contrato es un acuerdo de voluntades. Esto significa que si es un acuerdo de voluntades, se necesitan dos personas como mínimo. O sea que aquí necesitan dos personas diferentes que manifiesten su voluntad. Cada persona tiene voluntad y esta persona puede ser o natural, ustedes y yo, o una persona jurídica, como es la Cámara de Comercio, como es las respectivas sociedades para las que ustedes trabajan o en las que ustedes administran. Entonces, las personas jurídicas también tienen voluntad. Entonces, para que haya contrato, pues se requiere al menos dos personas. Entonces, eso es lo primero. Y ellas deben tener una voluntad. Esa voluntad, como lo hemos dicho, se puede expresar de cualquier manera. Y entonces ahí volvemos a la gráfica anterior. Podemos expresar esa voluntad de maneras distintas. Pues mediante un apretón de manos, mediante la firma de un contrato, un intercambio de mensajes electrónicos. Pero viene la parte interesante. O sea, esto todo es, digamos, van haciendo parte de la construcción del contrato. Porque lo que viene a crear el contrato es la generación de derechos y obligaciones para las partes. Entonces un contrato es un acuerdo de voluntades que se puede expresar de cualquier manera, típicamente de cualquier manera, y aquí hay que aclarar algo, a veces la ley nos pide unas formas determinadas. Entonces por eso en la compraventa de bienes inmuebles, por ejemplo, necesitamos para que el contrato nazca que conste por escritura pública.
Ese es un requisito para que exista contrato. Si no está en escritura pública, no hay contrato. Nos ponemos poner de acuerdo en lo que usted quiere y la ley dice, si no hay escritura pública, no existe contrato. Entonces la gente por eso hace promesa, ¿no? Entonces es como es un precontrato antes de celebrar el contrato principal. Entonces se hacen promesas, pero en otros contratos, y particularmente en los contratos del comercio internacional, no hay formas determinadas. La legislación o las leyes normalmente no exigen una forma determinada. Y eso hace que la mera voluntad expresada de cualquier manera, pues cree un contrato siempre que existan unos derechos y obligaciones para las partes. Y derechos y obligaciones son dos caras de una misma moneda. O sea que cuando nosotros trabajamos derechos y obligaciones, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Porque esto se habla mucho, ¿no? Que tenemos derechos y que tenemos obligaciones. Y típicamente, pues vivimos en una sociedad en la que estamos muy acostumbrados a tener derechos, pero no tanto a tener obligaciones. Entonces, que hay que mirar siempre las cosas desde ambos sentidos, desde los dos puntos de vista. Y las obligaciones son precisamente esa actividad o esa conducta que se espera que yo realice en el marco de un contrato. Entonces, yo me comprometo a desplegar mi conducta. Y esa conducta pues puede tener, digamos, diferentes connotaciones. O sea que las obligaciones son típicamente tres conductas. Una conducta positiva, que es la conducta de hacer, que es adelantar una acción, ¿no? En favor de alguien. Las fiestas en el pueblo, mi mamá era muy fuerte, si usted la ve, usted no cree. Sí, Marcela, ¿vas a comentar algo? Se te abrió las cosas. Ah, bueno. Bueno, eso está muy bien. Y voy a abrir por aquí un tablerito que tengo. Vamos a abrir el tablerito que estoy vamos a abrir el tablerito. Y entonces, las obligaciones de hacer implican entonces desplegar una conducta positiva. Esa conducta positiva pues implica hacer una acción en favor de una persona. Hacer una acción en favor de una persona. Entonces las obligaciones las podemos clasificar en obligaciones de hacer, que es la conducta positiva, de no hacer, que es la conducta negativa, o sea, una abstención. La típica obligación de no hacer, que se pacta en los contratos, es la obligación de guardar la confidencialidad. Entonces es bastante típico que en los contratos y por sus características las partes pacten guardar una cierta confidencialidad, una confidencialidad sobre un asunto determinado. En esos casos, entonces, hablamos de una obligación con una conducta negativa y esa conducta es una abstención, es no divulgar la información que se explicita en el contrato, o sea, que conforme a la cláusula no se debe revelar. La obligación de hacer típica es, por ejemplo, entregar, ¿no? Entregar la cosa, pagar el dinero, prestar el servicio. Sin embargo, tenemos que el derecho reconoce una tercera obligación, que es dar. Y dar tiene una connotación muy importante. Si bien es una conducta positiva, tiene la diferencia de hacer que el dar implica la transferencia de la propiedad. Entonces, transferir la propiedad es una obligación de dar. Entonces, típicamente, cuando hacemos la acción de pagar en dinero, en realidad esa obligación es de dar, porque transferimos la propiedad del dinero con la mera entrega. La mera entrega del dinero transfiere su propiedad. En otros casos, por ejemplo, otros contratos, como por ejemplo el arrendamiento, si yo contrato el arrendamiento de una maquinaria, en realidad ahí la obligación es de hacer, que es entregar la máquina para que inicie el contrato de arrendamiento, más no de dar, por cuanto no estoy transfiriendo la propiedad. La máquina sigue siendo propiedad de quien la entregó, pero hace tenedor a la otra persona, ¿cierto? La otra persona la va a tener y la va a utilizar en el marco del contrato. Entonces, respecto de la propiedad, se habla de tres atributos que las personas pueden tener frente a un bien. Entonces, que frente a un bien una persona puede ser propietario, que es el que tiene el dominio de la cosa, es el dueño de la cosa y tiene todos los atributos de la propiedad. Y los atributos de la propiedad son usar, gozar y disponer. Usar, gozar y disponer. Entonces, usar es poner la cosa al servicio de la persona para el uso para el que está diseñada o para cualquier otro uso que él considere. Gozar es percibir los frutos, los beneficios que produce la cosa. Y disponer, pues, como su nombre lo indica, pues son los actos
que él puede hacer respecto a esa propiedad, de tal manera que él puede destruirla, ¿cierto? Mejorarla o venderla o enajenarla a otra persona. No venderla, sino enajenarla, o sea, transferirle la propiedad a otra persona. También se puede ser poseedor, y el poseedor, esto está escribiendo aquí un poco loco, el poseedor es muy particular porque el poseedor es una persona que no siendo dueño se cree dueño. Entonces, digamos, él no tiene del todo todos los atributos de la propiedad por cuanto no es dueño, pero él se cree dueño y eso hace que con el paso del tiempo pueda adquirir la propiedad. Y finalmente el tenedor. El tenedor es quien tiene sobre todo o los atributos de usar o de gozar, más no tiene la disposición, ¿cierto? Que es el típico caso, por ejemplo, del arrendamiento, del usufructuario, ¿cierto? Entonces él tiene el bien, pero reconoce dominio ajeno, reconoce que hay otra persona que es dueña del bien. Entonces, en esos casos, cuando se trata de entregar a otro la posesión, en esos casos no hay, digamos, no se produce la situación de dar, ¿cierto? En esos casos estamos frente a una obligación de hacer. Muy bien. Muy bien. Entonces nos encontramos ahí que ese es el contrato y entonces lo que hace que el contrato nazca es lo que sería el acuerdo de voluntades que va a producir unos derechos y unas obligaciones. Entonces estábamos hablando de las obligaciones y por el otro lado, volvemos al tablero, por el otro lado tenemos los derechos. Entonces por el otro lado tenemos los derechos que corresponden a esas obligaciones. ¿Y qué son los derechos? Si bien ya dijimos que las obligaciones son unas conductas que se exigen a unas personas, los derechos son la posibilidad que tienen otros de exigir esas conductas. Entonces, por un lado tenemos obligaciones y por el otro lado tenemos los derechos. Los derechos entonces es la posibilidad que tiene un sujeto, una persona natural o jurídica, de exigir de otra que realice estas conductas. Entonces así, cuando celebramos un contrato de compraventa de mercaderías, por ejemplo, y el contrato se celebra, todavía no hay transferencia de nada, no ha ocurrido nada todavía, el contrato se celebra, nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y es, necesito que me entregues esta mercancía y cuando me la entregues yo te pago. En ese momento hay contrato de compraventa, cuando las partes se ponen de acuerdo en los elementos fundamentales de la compraventa. Luego entonces, el vendedor que entrega le puede exigir al comprador que le pague. O el comprador pues puede exigir que le entreguen, ¿cierto? Dice, conforme a lo que hemos pactado, por favor, entrégueme, ¿cierto? Ese es su derecho, exigir de la otra parte la obligación de dar. Y por el otro lado, el vendedor también puede exigir una obligación de dar. Es decir, págueme mis cosas porque ya se las entregué, si esas son las condiciones del contrato. Los contratos entonces pueden cambiar, pueden tener diferentes modalidades, o sea que las partes pueden realizar diferentes, o sea, configurar su compraventa de múltiples maneras. Si se trata de un contrato de servicios, pues sucede lo propio. En el contrato de servicios, vamos a decir, me van a prestar el servicio de conducción eléctrica, por ejemplo. Entonces, como usted me va a prestar ese servicio utilizando su infraestructura que es suya, simplemente que usted va a seguir unos compromisos específicos. Entonces, en esos compromisos, yo puedo demandar que usted realice la conducta. Y por la otra parte, pues la persona exigir el pago, o sea, que quien realiza o presta esos servicios o dispone su infraestructura para que se realice la operación, pues entonces exigir el pago de esos servicios. Muy bien. Entonces ahí tenemos un poco la configuración del contrato. Entonces en todo acuerdo de voluntades, o sea, en todo acuerdo en el que por una parte hay una persona obligada y por lo tanto hay otra que puede exigir unos derechos, entonces decimos estamos enfrente a un contrato. Tenemos dos personas como mínimo. Y esto nos lleva pues como a otro tema y es que los contratos pueden ser bilaterales, o sea, quiere decir que ambas personas están obligadas, que ese es el típico contrato entre comprador y vendedor, arrendador, arrendatario, ¿cierto?
en los que ambas partes están obligadas, o pueden ser unilateral, en el que solo una de las partes tiene obligaciones y por lo tanto la otra lo que tiene es derechos, ¿no? Entonces hay una parte obligada y la otra parte con unos derechos a exigir el cumplimiento de esas acciones que son necesarias pues llevar a cabo. Muy bien, entendido como este aspecto básico, entendido este aspecto básico de los contratos, entonces vamos al apellido, y que ya es lo que nos interesa. ¿Cuál es el apellido? El apellido es el contrato internacional. Entonces el apellido implica que existen por lo menos dos tipos de contratos desde el punto de vista de los estados. O sea, desde el punto de vista de los negocios existirían dos tipos de contratos. Y esos contratos serían los contratos internos o nacionales, puramente nacionales, y los contratos internacionales. La diferencia entre los dos, está fundamentalmente dada por la intervención de elementos provenientes de otras jurisdicciones. Entonces yo aquí lo voy a pintar también para que lo analicemos. Y como les decía Cristian, en cualquier momento me pueden interrumpir, me pueden preguntar lo que quieran. Entonces vamos a definir las dos clasificaciones de los contratos. Los contratos se clasifican en dos: contratos internos o nacionales, y los contratos internacionales, internos, nacionales o domésticos, y los contratos internacionales. La diferencia estriba en que la relación contractual solo tiene elementos provenientes de un mismo estado. Entonces vamos a poner el ejemplo completo, ¿no? Este contrato es entre una parte A, un sujeto A y un sujeto B. Ambos sujetos tienen sus establecimientos en Colombia, o sea, tienen sus negocios en Colombia, son colombianos y tienen sus domicilios en Colombia. Son sociedades, por ejemplo, colombianas, y tienen sus domicilios en Colombia. Las obligaciones que ellos van a intercambiar se van a adelantar en Colombia, y fundamentalmente su contrato está totalmente concentrado a Colombia. O sea, no va a haber o no hay relación con el exterior en ese contrato. Por otra parte, nos vamos a encontrar los contratos internacionales, en los que ya nos van a aparecer elementos que provienen de otros estados, y no porque los estados o territorios, y no porque los estados o los gobiernos estén metidos en esos contratos, no, en lo absoluto. Son elementos como, por ejemplo, el domicilio de la otra parte. Entonces, así podemos tener el ejemplo de que tenemos de una parte aquí A, que tiene su domicilio en Colombia, celebra un contrato con una parte B, pongámoslo de otro color, que tiene su domicilio en Estados Unidos. En Estados Unidos de América. Y entonces, realmente ahí el contrato va a tener un elemento que proviene desde nuestro punto de vista del exterior, un elemento extranjero. Y vamos a decir algo adicional, vamos a suponer que todo lo demás del contrato se hace en Colombia. O sea, que todo lo que ocurre en ese contrato es en Colombia. El hecho de la presencia de este sujeto con domicilio en el extranjero, pues hace que el contrato sea internacional. Otra razón por la que el contrato puede ser internacional, otra razón es que el sujeto puede ser o tener domicilio en Colombia y ser nacional colombiano, pero las obligaciones de ese contrato se van a cumplir en el extranjero. Por ejemplo, dos compañías celebran un contrato para adelantar un proyecto en Perú, ¿no? Entonces, las obligaciones relativas a ese contrato, van a ser, adelantadas en el Perú. Un segundo que me están indicando por aquí algo. Muy bien. Y entonces, perdón, hay que bajar el tablero.
Y entonces, todas las obligaciones se cumplen en otro estado y entonces el hecho de que esas obligaciones se van a cumplir en un estado distinto, pues hace que el contrato sea internacional. Pues, pero es que las partes todas estamos en Colombia. Sí, pero como el cumplimiento de las obligaciones y las acciones, mejor dicho, que vamos a adelantar en relación con ese contrato, se llevan a cabo en otro país, pues entonces el contrato es internacional. Pero además de esto pueden existir otras razones. Por ejemplo, el contrato podría entenderse que las partes están en Colombia, que se cumple en Colombia, pero los bienes relativos a esos contratos se encuentran en el exterior. Entonces, por ejemplo, dos compañías celebran un negocio respecto de una máquina. La máquina está almacenada en una bodega en España y de allá no se va a mover. Y las dos empresas, una empresa le vende a la otra la máquina, le hace la transferencia de la propiedad mediante la entrega de los documentos relativos a la máquina y se hace el control de la máquina. La otra persona se hace el control de la máquina nunca se movió, se hizo la transferencia de la propiedad, se pagó el dinero en Colombia, las dos partes eran colombianas, pero como los bienes relativos a ese contrato están en el exterior, pues entonces el contrato también es internacional. Y hay otras causas que son un poco más complejas, donde se habla de las repercusiones económicas. O sea que un contrato que siendo totalmente nacional, por ejemplo, todos sus elementos, como el lugar de ejecución, las partes y todo, están todas en Colombia, entonces ponemos el contrato así, ¿cierto? Y todo se cumple en Colombia, pero por una razón del contrato, por una razón del negocio, este va a tener unos efectos económicos en el exterior. Entonces también se dice, este contrato es internacional. Esos ya son criterios un poco más difíciles de dimensionar, un poco más difíciles de extraer y suelen ser los casos límites. La razón principal por la que un contrato es internacional y en la mayoría de los casos es porque típicamente las partes tienen sus domicilios o sus establecimientos en estados diferentes. Entonces tenemos una parte en un estado, vamos a llamar el estado 1, y la otra en otro estado. O sea, porque típicamente tienen sus domicilios en estados diferentes. Y eso es lo que hace que el contrato sea internacional. Muy bien. Pero hasta ahí muy bien, está entendido qué contrato es nacional, qué contrato es internacional. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con eso? Y ahí sí volvemos a la presentación. ¿Eso qué implica, no? ¿Qué implica que el contrato sea internacional o no? Y las implicaciones son de carácter típicamente jurídico, pero con unas connotaciones también desde otros puntos de vista, y sobre todo desde el punto de vista de los riesgos y de lo que puede pasar en ese contrato. Entonces, lo primero que vemos es la posibilidad de que los asuntos relativos a ese contrato tengan que ser decididos o puedan ser decididos por jueces nacionales de otros estados. O sea, en el contrato nacional vamos a tener como juez de nuestro contrato en caso de un problema, y siempre que las partes no lleguen a alguna solución por otra vía, vamos a tener como autoridad para resolver las controversias relativas a nuestro contrato, pues vamos a tener a los jueces nacionales ahí actuando, ¿cierto? Entonces a los jueces colombianos, entonces está el juez colombiano, yo voy a donde el juez colombiano y le digo, este es mi caso, y entonces se lleva una demanda y se mira a ver si se resuelve, ¿cierto? De hecho se va a resolver. Que la resolución sea buena para las partes, ya eso es otro problema, ¿cierto? Pero bueno, digamos que la controversia se va a adelantar ante el juez colombiano. Por otra parte, en el contrato internacional, como hay varios estados y territorios involucrados en ese contrato, pues puede ser posible que la demanda sea ante este juez de aquí, ante el colombiano, ante el juez alemán, ante el juez peruano o ante el juez inglés. Entonces, ahí ya la cosa se complica, se abre un abanico de posibilidades. Precisamente en estos días se desarrolló un contrato internacional donde una compañía entregó unos productos que presentaron unos defectos, presentó un defecto de calidad. Y pues la cosa era muy repetida, ya había habido unas negociaciones anteriores, no habían podido llegar a un acuerdo acerca de la solución de la controversia, y entonces la parte perjudicada, que era la parte colombiana, dice, bueno, ¿yo dónde puedo demandar esto? O sea, yo necesito demandar a esta gente. ¿Los puedo mandar aquí?
La respuesta es sí. La cuestión se podría demandar acá, pero puede que no sea lo mejor. Y entonces se plantea la idea de demandarlos allá. La legislación del país, que en este caso era Alemania, la legislación del país establecía la posibilidad de adelantar ese litigio en ese país y de hacer la reclamación con base en las normas acordadas por las partes, que ese es otro de los asuntos. Entonces, ¿se puede adelantar aquí? Sí. ¿Se puede adelantar allá? Sí. Ya la cuestión de dónde demando, esa es una pregunta diferente. ¿Dónde sería lo más apropiado adelantar una reclamación? Y esto me lleva a mí a una cosa muy interesante y es la baja incidencia que tienen las reclamaciones, o sea, el bajo nivel de reclamación que hacemos en caso de que una controversia internacional salga mal. En general, en Colombia un poco le tenemos como aprehensión a demandar en el exterior. Entonces, muchas veces los comerciantes pues asumen los golpes de un negocio que fracasa por un comportamiento reprochable de la otra parte. Ante la ausencia pues de un acuerdo que permita solucionar la controversia, porque eso es otra cosa. Hay formas de solución de controversia, la controversia la podemos solucionar de otra manera. Entonces el tema es que muchas veces no se acude y entonces se dicen muchas excusas. No, es que no demandamos porque demandar allá es muy caro, los abogados nos van a salir muy caros, es que es muy difícil, yo no sé llegar, no puedo llegar, en fin. Entonces hay una serie de barreras y eso lo entiende uno, que hay unas barreras que impiden poder llevar el proceso a otros lugares por su costo, por la distancia, por las implicaciones que tiene adelantar el proceso. Entonces, claro, lógicamente ahí existe pues una aprehensión, existe una limitación en las personas. No por eso se debe dejar de adelantar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Hombre, pues busquemos un abogado, coticemos abogados allá, busquemos unos abogados allá que nos ayuden. Y ahí hay un tema muy interesante del que me adelanto, que es en los negocios internacionales aprender a jugar de local. Porque, ¿qué sucede? Que normalmente las partes se van a sentir muy confiadas de la separación jurisdiccional. Usted está en su jurisdicción y yo en la mía, y a ver si es tan berraco de venir para acá. Entonces yo me abstengo de negociar, me abstengo de comportarme bien como contratista, de cumplir el contrato, confiado en que la otra parte pues no va a venir aquí a plantearme un litigio que a lo mejor va a absorber la pérdida. Entonces el tema es, muchas veces sucede eso y tenemos la tendencia, o existe la tendencia, a absorber la pérdida por esas situaciones que pueden ocurrir en el transcurso de los negocios internacionales, cuando existen efectivamente mecanismos para resolver esas situaciones, ¿cierto? Mecanismos ya de fuerza, digamos así. Obviamente ir a un litigio es, en mi opinión, en la última ratio, o sea, ya cuando ya todo mecanismo está agotado, pues es lo último. Pero ya voy a explicar eso porque eso es del lado de los riesgos. Por otra parte, lo que hace que otro aspecto del contrato internacional es el tema del derecho aplicable. O sea, ¿cuáles van a ser las normas por las que se va a regir mi contrato? Ah, bueno, y algo importante, algo antes de decir, los contratos internacionales tienen otra diferencia con los nacionales, que mientras los nacionales se tienen que someter a los árbitros nacionales, al arbitraje nacional, los contratos internacionales pueden someter al arbitraje internacional. Y entonces eso a usted no les dice como mucho, por cuanto uno tendría que entender que hay unas enormes diferencias entre el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. Entonces, el arbitraje nacional tendremos que adelantarlo aquí en Colombia, ¿cierto? Con unos árbitros que tienen la calidad de jueces y un montón de condiciones. Y en los arbitrajes internacionales podrán adelantar en París, se pueden adelantar en Montevideo, los podemos adelantar en Panamá, en Chile. O sea, donde las partes establezcan o se determine conforme a la conveniencia del contrato. Entonces, el arbitraje internacional va a tener una connotación y una regulación distinta, unas normas distintas para adelantar la controversia. Por otro lado, el contrato internacional tiene otra cuestión que es lo de las normas. O sea, mientras que el contrato nacional se va a regir en un todo y por todo por la ley colombiana, y lo que las partes no hayan resuelto lo llenarán los vacíos que dejen las partes en el negocio, los llenará la ley colombiana. En el contrato internacional hay incertidumbre, o sea, ¿cuál es la ley?
Y entonces surgen distintas posibilidades en donde el contrato se puede regir, bien sea por leyes nacionales, por normas no nacionales, por tratados internacionales que regulan la materia, como vamos a ver acá. Entonces, ¿qué sucede? Que las normas de ese contrato no están claras de entrada. Por eso, frente a estas dos posibilidades, pues existen los pactos, ¿no? ¿Se puede pactar esto? ¿Se puede pactar esto? Que esa es la pregunta. ¿Pactar estas cosas para eliminar esas incertidumbres? Sí, se puede. Y hasta cierto punto serán eficaces y en otras formas no lo serán tanto. En unas formas serán muy eficaces y en otras formas no lo serán. Pero el contrato internacional tiene otro problema. Y ese otro problema es también desde el punto de vista de las normas, pero ya no las normas que regulan la relación entre las partes, las normas del contrato, que regulan la relación entre comprador y vendedor, a qué está obligado el vendedor, a qué está obligado el comprador, las típicas normas que llamamos de derecho privado, sino la posibilidad de que en ese contrato intervengan otros estados, o sea, que en ese contrato esté metido otros estados y que esos estados tengan algo que decir respecto a ese contrato. Típicamente las normas de las que uno habla cuando habla de la intervención de los estados es los impuestos, ¿no? Esa es la típica norma que se me mete a mí en la mitad de un contrato y me dice, no, venga, pero es que ese contrato suyo paga impuesto aquí, paga impuesto allá, ¿cierto? Entonces, los impuestos, las normas aduaneras, las normas ambientales, las normas sanitarias, las normas relativas a los sectores eléctricos, ¿cierto? Al sector eléctrico, minería, petróleo, o sea, las normas de intervención de los estados en la economía. La intervención estatal es creciente y viene fundamentalmente marcada con el inicio de la globalización con los acuerdos Bretton Woods, los acuerdos Bretton Woods, donde se plantea un nuevo orden financiero mundial y entonces empieza a crearse una conciencia sobre esa intervención de los estados en la economía. Entonces viene una intervención creciente de los estados en los factores económicos. La manera de hacer esas intervenciones puede hacer la diferencia entre un país rico y un país pobre. ¿Cierto? Que eso es algo que mucha gente no entiende. Pero bueno, eso hace la diferencia. ¿Cómo se hace esa intervención? ¿En qué grado? ¿Hasta dónde? ¿Cómo son las normas? ¿Cómo se configuran? ¿A quién benefician? Etcétera. Muy bien. Entonces, ¿pero qué nos vamos a encontrar con esa realidad? Nos vamos a encontrar con esa realidad. Por poner un ejemplo muy simple, si yo quiero sacar una maquinaria de Colombia y la quiero llevar al exterior, pues tengo que cumplir un montón de condiciones. Por ejemplo, necesito hacer una reparación de una máquina, la máquina tiene que salir de Colombia y luego va a entrar al exterior y además luego va a volver. Entonces yo voy a tener que cumplir dos normas aduaneras. Por una parte, la norma aduanera colombiana que va a regular la salida de la mercancía y su retorno, y las normas aduaneras del país donde va a ingresar la mercancía para que sea objeto de la reparación. Entonces ya ahí se nos metieron dos estados involucrados en el proceso, dos estados que nos van a decir ese proceso cómo se adelanta, cómo se realiza, ¿cierto? Y que va a poner unas normas que van a, digamos, que pueden ser unos limitantes a la autonomía contractual. O sea, en el contrato no podemos pactar lo que queramos porque es posible que algunas de esas cosas no se puedan hacer porque las leyes de este país o del otro pues ponen unos límites que hacen que ello no sea posible. Pactar cualquier cosa tiene que ser, el contrato va a tenerse que desarrollar conforme a las normas de intervención económica de los estados involucrados en el negocio. Claro, ¿qué pasa en los nacionales? Claro, en Colombia tenemos intervención, claro que sí, pero solo hay que lidiar con una norma, que es la colombiana, que por muy compleja que sea, muy difícil que sea, por los requisitos que ponga, la burocracia que haya, pues digamos que aquí encontramos unas respuestas. El problema de los contratos internacionales es que desde el punto de vista de estas normas vamos a necesitar una mayor colaboración entre las partes, o sea, vamos a necesitar que haya una actividad más fuerte entre las partes con el fin de abordar los problemas o los desafíos que plantea las legislaciones de intervención del otro país, ¿cierto? Entonces, las partes van a tener que colaborar para darle cumplimiento a esto. Y en eso hay algo muy importante, que es la información, que es revelar la información de entrada, ¿no? Que es la revelación de información. Oiga, infórmeme su país que exige, ¿no? Para yo acomodar mis condiciones a esas exigencias.
o el país de destino en el que vamos a adelantar la actividad que nos exige. Pues esto es algo que normalmente las compañías tienen que invertir mucho y es en investigación, y en diseño de estrategias jurídicas, en cumplimiento de normas, tal. Entonces se ha puesto incluso de moda el tema del compliance, aunque aquí en Colombia lo hemos simplificado mucho, pero compliance es mucho más allá y es precisamente tiene que ver con la creciente intervención de los estados en la economía y la necesidad de adaptar el negocio a esas exigencias que hacen los estados en el marco de su intervención. Pero bueno, entonces eso hace que el contrato internacional tenga una connotación muy especial. Por una parte, cuando hay un problema, pero por una parte cuando hay un problema y en la otra cuando estamos en el desarrollo de la actividad, cuando estamos en el contrato, vamos a tener que ese contrato va a tener una relación con otras legislaciones y por lo tanto pues se va a desarrollar de una manera determinada. Muy bien. Y entonces, ya sabemos entonces que el contrato nacional y que el contrato internacional son diferentes. Ya nos vamos a enfocar únicamente en el problema del contrato internacional. Y lógicamente cuando hablamos del contrato internacional, y me voy a volver por un momento, lo hacemos desde una visión problemática. ¿Qué quiere decir? Hay un problema, ¿cierto? Hay una controversia, hay una diferencia entre las partes. Entonces, te verán, Néstor, pero ¿y si las partes solucionan la controversia por sí mismas? Magnífico. Magnífico, de hecho, esa debe ser el ideal. El ideal es que si hay un problema en un contrato internacional, la mejor vía de solución es que las partes resuelvan la controversia por sí mismas. Y en el último caso, acudir a los jueces, si no hay de otra, o acudir a los tribunales arbitrales si se pactó el arbitraje. Eso es muy interesante y es que para que la operación funcione, pues tiene que haber un pacto arbitral. O sea, para que el arbitraje funcione, tiene que haber un pacto arbitral. Muy bien, entonces viene la pregunta de cuándo nace, ¿no? Porque ya sabemos qué es un contrato, cuáles son, digamos, las características generales de todo contrato, cuándo el contrato es internacional y ahora sí, entonces, cuándo nace. Y aquí es donde viene lo que ya les había advertido yo, que es el acuerdo de voluntades. ¿Dónde se forma el acuerdo de voluntades? Entonces resulta que el primer problema que existe para responder esta pregunta es la ley aplicable, porque va a ser la ley aplicable al contrato la que defina cuándo nace el contrato, ¿cierto? ¿Cuál es la ley que se aplica al contrato? Es la que define cuándo nace. Entonces, siguiendo un poco el parámetro de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, podemos decir que hay más o menos una aceptación de que el contrato nace con lo que sería la relación oferta-aceptación. O sea, que una parte lanza una oferta y si la otra parte la acepta, acepta esa oferta, bien sea mediante, o sea, aceptándola expresamente o mediante actos, digamos, el silencio normalmente nunca se considera aceptación, entonces se forma el contrato. Si hay una oferta y la otra parte acepta, se forma el contrato. Pero la oferta, ¿qué forma tiene? Porque si hablamos de oferta, entonces, ¿qué forma tendría esa oferta? La respuesta es bastante compleja. ¿Por qué? Porque los comerciantes tienen distintos lenguajes, distintos documentos, e incluso esto tiene un nombre, lo llaman la batalla de las formas. Y es cada parte tiene sus propios documentos. Entonces, una parte envía que una orden de pedido, que una orden de compra, que una carta de invitación, que una carta de intención, que un memorando de entendimiento, entre otras cosas. Estos documentos en realidad van a ser oferta en tanto contengan la información básica del contrato. O sea, si yo envío cualquiera de estos documentos, póngale el nombre que quiera, pero yo defino ahí en la mercancía o el servicio que se va a prestar y el valor y la cantidad, entonces la cantidad o las características del servicio, pues entonces eso es una oferta. ¿Cierto? Póngale el nombre que quiera, esa es una oferta. Y si la otra parte dice, eso me gusta, ya hay contrato, nació el contrato. Porque la emisión de la voluntad la hizo una parte y la otra emite su voluntad aceptando la oferta. Entonces, ¿por qué represento yo con unas flechas aquí como redondas? Porque el tema es pues como que expresan la existencia de un círculo, que manifiestan la existencia de un círculo. Porque puede haber un círculo largo en el que no se sabe en qué momento de perfección el contrato. O sea, una parte lanza la oferta, la otra la acepta, pero pone condiciones. Y dice, no, eso está muy bien, pero cámbiame esto.
Si los cambios, y normalmente esto lo dice la Convención de Viena, si los cambios cambian fundamentalmente la oferta, entonces en ese caso el proceso vuelve a comenzar. El aceptante pasa a ser oferente y el oferente pasa a ser potencial aceptante. Y entonces empieza a ocurrir un círculo de acciones donde llega un punto donde se perfeccionó el contrato y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta dónde presentó el contrato. Lo digo porque a mí me ha pasado mucho y me llaman y me preguntan, Néstor, es que nos vamos a salir de una negociación. Estamos en una negociación, nos vamos a salir de ella. Y estamos muy preocupados, ¿cierto? Porque eso está yendo muy mal, esas negociaciones. Entonces dice, bueno, ¿en qué vamos? Muéstrame los documentos, qué informaciones han intercambiado. Entonces me muestran la información. Y yo no es que aquí no hay negociación, aquí es que hay contrato de 15 días. ¿Cómo así? Claro, es que aquí hay contrato de 15 días por estas condiciones legales. Entonces, si se dieron las condiciones legales y nació el contrato hace 15 días. Entonces, Néstor, ¿qué hacemos para salir? Aquí solo te puedes salir sin problema con la aprobación de la otra parte. Y entonces ya no estamos hablando de que una negociación se termina, sino que lo que realmente estamos hablando es de la terminación de un contrato. Entonces, si las partes se ponen de acuerdo en terminar el contrato de mutuo acuerdo, pues se termina, no hay ningún problema. Se resolvió la controversia, se evitó el litigio. Pero si ustedes salen unilateralmente y la otra parte es consciente que se forma el contrato, la otra parte le puede reclamar el cumplimiento. Y si no, usted aquí no va a salir. Pero es decir, que usted me tiene que cumplir el contrato. Y es posible además que se le abra una puerta para que exija una indemnización de perjuicios si es que hay un daño causado por la falta de acción de una de las compañías. Entonces este proceso es muy delicado y las empresas normalmente pierden el norte acerca de en qué situación están. Por eso es recomendable, aquí ya entramos en el mundo de las recomendaciones ya directamente, es recomendable que en estos documentos se establezcan condiciones para el nacimiento del contrato. Entonces, si yo sé que voy a mandar el documento inicial, yo digo, bueno, listo, estas son las condiciones del contrato, pero aquí contrato no hay hasta que ocurra esto y esto, que típicamente es la aprobación de un texto por escrito por ambas partes, para que podamos estar en una negociación tranquilamente y definir o tener certeza sobre cuándo se forma el contrato. O sea que podemos decir, venga, el contrato se forma cuando ambas partes coincidan en la elaboración de un texto aceptado por ambas partes. Y aquí viene otra cosa. Si usted va a pactar una cosa de esas, es muy importante que se cumpla. O sea, porque ¿qué pasa? No, que sí, que entonces mándame el texto, entonces mira el texto, nunca manifiesta su aceptación, nada, lo guarda. Y entonces dice, bueno, ese texto es parte del contrato, no hace parte del contrato porque como ese texto no fue el que se usó, ese texto no fue el que se aprobó, las partes empezaron a ejecutar el contrato y entonces el contrato sí se formó, pero no sobre la base de ese texto. O tanto como decir, pero es que habían pactado que el contrato no existía hasta que ese texto no se aprobara por ambas partes y ambas partes no lo aprobaron, por lo tanto aquí no hay contrato. Entonces, a veces toda solución también tiene sus retos. O sea, todo instrumento que apliquemos también tiene sus retos. Entonces, es muy típico en el comercio internacional que ocurran este tipo de cosas, y es que se mandan los contratos, se intercambian los contratos y finalmente no hay o no se da constancia de una aceptación por ambas partes. Aceptación que pues, puede ser electrónica, física, notarial. Mucha gente me dice, no, usted hay que firmarlo en notaría. Bueno, si usted lo quiere, pero digamos en los contratos internacionales normalmente no es necesario el uso de notarías pues en lo absoluto. No es necesario eso en lo absoluto. Si por alguna razón y por temas de certeza o certidumbre se quiere o se piensa que es bueno, pues acudir a un notario precisamente para dar certeza acerca de la identidad de las personas involucradas, pues bueno, está bien, pero digamos que no es fundamental. Y que pueden existir otras estrategias para mitigar los riesgos que surgen de la falta de conocimiento de la otra parte, ¿no? O mejor dicho, del desconocimiento de la otra parte, no saber la otra parte quién es, si está en capacidad de celebrar el contrato, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahí tenemos el problema del nacimiento del contrato. ¿Cuándo nace el contrato? A veces el día menos pensado, a veces el día menos pensado. Cuando hay una oferta con una aceptación y que termina esa aceptación siendo, como decimos en Colombia, pura y simple. O sea, en el momento en el que ya el aceptante dice, sí, esto está bien, o le hace cambios que no son sustanciales, el contrato nace. ¿Sí? Entonces usted me dice, ¿y cuáles son los cambios sustanciales? Cambiar la cantidad, la calidad, el precio, la forma de pago, la solución de controversias, los Incoterms, ¿cierto? Eso cambia sustancialmente el negocio.
y entonces esos cambios sustanciales no dejan perfeccionar el contrato. Si por alguna razón se cambia un aspecto, una cláusula, que vamos a mirar, que yo le acepto eso, pero entonces aquí hay que cambiar que el contrato, pues no se puede hacer esto o aquello, que no cambia sustancialmente la relación, por ejemplo, que se incluya una cláusula en la que usted se compromete a esto, que me ponga una razón aquí, me, me conceda un determinado beneficio dadas unas circunstancias, cosas que no cambian fundamentalmente la relación. Entonces el contrato de perfección se perfeccionó hace rato, se perfeccionó hace rato. Muy bien, por otra parte, ¿qué contratos hay? ¿Cuáles son los tipos de contratos que existen? ¿Qué tipologías de contratos existen? Realmente a mí esta diapositiva me gusta mucho porque en realidad el límite es la imaginación. ¿Qué contratos hay? Los que las partes quieran, los negocios que las partes quieran pensar, quieran diseñar. En esto, por ejemplo, los anglosajones han sido muy creativos y por lo tanto entonces siempre nos suelen traer o nos suelen venir con esas formas contractuales sofisticadas que diseñan los anglosajones para sus negocios. Pero en realidad eso es porque ellos, al no estar atados de cierta manera a unas estructuras legales de contratos como nosotros, pues a veces abren más la imaginación para diseñar sus negocios. Entonces, en realidad, ¿cuántos contratos hay? Pues el límite es la imaginación. Lo que pasa es que típicamente vamos a tener unos tipos de contratos, ¿cierto? Vamos a encontrar unos tipos de contratos que van a ser los que más utilizamos en el comercio internacional. Muy bien. Pero podemos distinguir grandes categorías, o sea, unas categorías grandes de contratos que podemos distinguir y, digamos, no son los contratos en sí, sino unos contratos que tienen unas características que los dotan, digamos, de unas determinadas condiciones legales. Y entre estos podemos distinguir dos grandes grupos, los contratos de libre discusión y los contratos de adhesión o sometimiento a condiciones generales. ¿Por qué los traemos a colación? Porque en el comercio internacional se presentan los dos, aunque con mayor frecuencia son de libre discusión, ¿cierto? Con mucha frecuencia son de libre discusión y sobre todo contratos entre compañías. ¿Qué son los contratos de libre discusión? Aquellos en los que las partes discuten libremente sus condiciones. No hay ninguna imponiéndole a la otra un clausulado, sino que ambas partes discuten libremente las condiciones las condiciones del contrato. Mientras que los contratos de adhesión o sometimiento a condiciones generales son los que típicamente se utilizan con consumidores. Son los contratos que típicamente se utilizan con consumidores porque son masivos, o sea, porque se hacen muchos negocios de ese mismo tipo y entonces se estandarizan. Se crea un contrato único con el fin de, o por línea de negocios, con el fin de crear las condiciones, digamos, de facilitar el proceso de negociación del contrato. Entonces el contrato se celebra muy fácil, este es el precio, esta es la cantidad o esta es la condición del servicio y estos son los plazos y este es el contrato. Y entonces el adherente simplemente adhiere, acepta con una aceptación pura y simple, sí o no. Y listo, en ese momento se formó el contrato. Entonces esto facilita el desarrollo de los negocios. Ahora, que es muy importante, que en los contratos de adhesión o sometimiento a condiciones generales, el que crea el contrato suele considerarse la posición fuerte, porque es el que impone las condiciones y a veces suele crear contratos desequilibrados a su favor. O sea, contratos que claramente favorecen la posición de quien establece esas condiciones. Y hay que decir que en un contexto de derecho internacional, probablemente esta persona que al elaborar el contrato se siente muy poderosa, luego el juez lo va a poner por aquí. Lo va a llevar a abajo, inclusive colocando al adherente en posición ventajosa, con el fin de equilibrar el contrato. Por eso es muy importante que en la confección de los modelos contractuales, cuando la empresa va a tener sus modelos contractuales, sea muy cuidadoso de que ese modelo sea equilibrado y no establezca condiciones que, pues digamos, graban injustificadamente a la otra parte, pues con el ánimo, como decimos nosotros, de abrocharlo, ¿cierto? Abrochar a la otra parte y poner condiciones que solo benefician al que impone las condiciones y que claramente van en perjuicio del adherente. Entonces, ahí, digamos, esa es una de las
de las recomendaciones muy importantes, que es mantener los contratos de adhesión debidamente equilibrados. Pero como hemos dicho, en el comercio internacional casi todos los contratos son de libre discusión. Y yo a veces llamo a los contratos internacionales contratos sin discusión. Es que no son ni de adhesión ni de libre discusión. Es que simple y llanamente no se discuten. Vendo estos productos, valen tanto, tanta cantidad para entregar tal a tal Incoterm. La otra parte dice, listo, de una, ya, no hubo discusión. Digamos que sería una oferta que se acepta pura y simple y el contrato nace rápidamente. No hay un clausulado porque nadie impone un clausulado a la otra parte, sino simplemente que le propone unas condiciones y la otra parte simplemente acepta esas condiciones y ya está. Unas condiciones muy básicas, o sea, lo fundamental del contrato, el núcleo del contrato, el objeto, o sea, la cosa o el servicio que se va a entregar o que se va a prestar, el precio, el plazo y ya está, ¿no? Entonces ya con eso la otra parte dice acepto, pum, y empezamos a hacer el contrato. Entonces casi que son contratos sin discusión, o sea, no hay discusión de ninguna clase. Estos van a caer, pues obviamente en la órbita de los contratos de libre discusión. No hay una persona imponiéndole un clausulado a la otra. Sin embargo, podemos encontrar muchos contratos de adhesión en el comercio internacional, especialmente en el mundo del seguro del transporte. Entonces, en el transporte, usted celebra un contrato de transporte y firma, y atrás un clausulado tremendo. Y ese clausulado, un contrato de adhesión. Usted contrata un seguro de transporte y la aseguradora le tira su clausulado. Y usted no tiene oportunidad de decirle a la aseguradora, no, pero cámbiame esta cláusula. No, 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 no. O tómalo, déjalo, búscate otra aseguradora. ¿Cierto? Entonces, el tema es que ahí estamos en presencia de contratos de adhesión. Y esos contratos de adhesión, en una controversia, si no están bien equilibrados, pues podría ser que no salgan como el contratista espera. O sea, no sean lo que el que pone las condiciones o obtener el resultado que el que impone las condiciones espera. Y eso nos va a llevar a otra reflexión que haremos un poquitín más adelante. Entonces, en la contratación vamos a encontrar muchos tipos de contratos, ¿no? Obviamente, como decimos, el límite es la imaginación, pero aquí encontramos una serie de contratos típicos. La compra-venta, ¿cierto? De insumos, materiales y energía, porque hay que decir que la venta de energía se considera contrato de compra-venta. Sin embargo, no se le aplica la Convención de Viena. Entonces, eso sí es importante que lo tengamos en cuenta, pero eso no deja de ser un contrato de compra-venta. Servicios y materiales, contratos de servicios, como asesorar, proyectar, calcular, diseñar, crear, bueno, contratos de servicios, reparar, acondicionar, mejorar, bueno, cantidad. Y ahí casi que el tema de los contratos de servicios es que mientras los contratos de bienes suelen estar muy bien definidos por las legislaciones nacionales, los contratos relativos a servicios no. Sobre todo porque los servicios vienen a cobrar importancia en la economía mundial solo desde hace muy poco. Entonces los contratos de servicios suelen estar bastante más intervenidos por leyes de orden público, intervención económica, que por normas de carácter privado. Otro, el contrato de transporte, que es el típico contrato de servicios, pero lógicamente es uno de los más utilizados del comercio internacional. Los contratos de obra, de construcción, arrendamiento comodato. Es interesante el arrendamiento, que es entregar un bien para ser usado a cambio de una remuneración. El comodato, que es entregar un bien para que sea utilizado a cargo de su restitución en forma gratuita, ¿cierto? Un préstamo de uso, que se llama también. Los contratos financieros, los créditos, pedir plata prestada. El leasing, ¿no? Que es una combinación entre el arrendamiento y la compraventa. Un poco es la cosa, o entre un arrendamiento y un crédito, más bien, ¿cierto? En donde yo, a medida que voy pagando el canon, también voy amortizando el pago de la propiedad del bien. O sea, que es como una mezcla entre arrendamiento, compraventa y crédito, ¿cierto? Que sería el leasing. Y los contratos ya más sofisticados, como los contratos EPC, ¿cierto? Contratos llave en mano, building to sublease, que ya son contratos, digamos, de infraestructura, ¿no? De contratos más complejos, donde lo que se busca es crear una infraestructura para determinada actividad. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, unos grupitos, un grupete de contratos y pues puede haber muchos más. Hay otros, por ejemplo, aquí que no traigo pues a colación, como el factoring, ¿cierto? Otro tipo de contratos relativos a operaciones financieras, los derivados, que es otro tipo de contratos, el crédito documentario, en fin, otros contratos.
que además el crédito documentario es un contrato de apoyo a la compraventa, ¿cierto? Es un contrato que nos va a servir para apoyar la compraventa, para dotarla de una cierta seguridad. Y entonces aquí viene la reflexión que les quería hacer hace un momento. Y es que solemos tender a pensar que lo que pusimos en el contrato es como si lo hubiera dicho Dios mismo. O sea, eso es. Pues aquí hay una cosa y es que no, ¿cierto? O sea, el hecho de que una cosa esté en un contrato no significa que eso es la última palabra y que eso hay que cumplirlo así tal cual como está. Porque lo que puede ocurrir es que las normas aplicables a ese contrato no lo permitan, por ejemplo. O sea, que para las normas aplicables a ese contrato eso no sea posible. Y entonces aquí hay que mirar una cosa que yo llamo la función del derecho frente al contrato. O sea, mejor dicho, el derecho o los jueces, podemos decirlo así, no son unos meros servidores del contrato. O sea que en un litigio los jueces únicamente no se van, o los árbitros únicamente no se van a limitar a mirar si las partes cumplieron a cabalidad el contrato o no. O sea, no son simples servidores del contrato, sino que el derecho frente al contrato va a cumplir otras funciones. El derecho en algunas ocasiones es supletivo. ¿Qué significa esto? Que si las partes no establecieron algo y es un problema que se genera ese vacío, es un problema, entonces el derecho a suplir ese vacío. ¿Cierto? El derecho va a decir, bueno, como no pactaron eso, entonces yo les voy a decir eso cómo se resuelve, cómo se regula. ¿Cierto? Entonces el derecho es en muchos casos supletivo. Esta suele ser mucho la posición nuestra en Colombia. Dejamos que el derecho sea un supletivo, establecemos las condiciones generales del contrato y dejamos entonces que el derecho nos diga cómo se resuelven los problemas, ¿cierto? Que a veces también el derecho se puede quedar corto y entonces el juez tiene que entrar a llenar ese vacío porque el derecho exactamente no lo resuelve. Entonces quedan incertidumbres. El derecho respecto al contrato también puede tener una función de interpretación, una función interpretativa. O sea que el derecho nos va a decir una determinada cláusula de qué modo se debe entender, cómo lo debemos entender. Y esto lógicamente es una función más del juez, ¿no? Que es el juez o el árbitro el que va a decir, bueno, esto cómo se debe interpretar, lógicamente siguiendo parámetros, algún parámetro legal, ¿cierto? Entonces va a tener una función interpretativa. Vamos a mirar el contrato, cómo se regula. Y por último, la función moderadora. La función moderadora. Y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque el juez o el árbitro pueden moderar el contrato. ¿Y moderar el contrato en función de qué? La ley. O sea, la ley, el derecho, le puede decir al juez o al árbitro, mire, es que esa cláusula no se podía poner. O sea, esas condiciones que ustedes están pactando ahí no se podían poner. O se podrían poner en un contrato de libre discusión, pero en un contrato de adhesión no, porque están condiciones excesivamente gravosas para la parte adherente. Entonces esto no se va a aplicar. O esto es contrario a la ley aplicable, como suele ocurrir, por ejemplo, con las cláusulas penales en otros países, donde las cláusulas penales están prohibidas o están muy limitadas. Entonces dice la cláusula penal, no, se pagará una multa de 100 millones y además de 100 millones me va a pagar la indemnización de perjuicios. Entonces el juez anglosajón dice, esa cláusula, por ejemplo, no, no vale. Está muy bien que si demuestra los perjuicios y los perjuicios alcanzan ese monto, pues entonces yo le reconozco el monto, pero hay que probar los perjuicios, no directamente en función de una cláusula sancionatoria. Entonces puede que el derecho aplicable establezca límites a lo que trae o lo que contiene el contrato. Y por lo tanto, no todo lo que el contrato tiene necesariamente va a reflejar el efecto buscado por la parte, o va a reflejar eso que dice ahí se va a materializar, o eso que dice el contrato se va a materializar. Pero otra cosa curiosa en la moderación del contrato es que el derecho puede cumplir también función moderadora, pero no desde el punto de vista del derecho privado, ¿cierto? Que es la relación entre las partes, como lo voy a mencionar de la Convención de Viena, sino también por las normas de intervención. Por las normas de intervención. Entonces, las normas de intervención puede decir, vea, eso no se podía poner, o eso no se puede pactar. Usted lo puede poner, lo puede pactar, lo pueden hacer, pues yo le pongo una sanción económica, ¿cierto? Entonces, es decir,
Por ejemplo, en los contratos de importación y exportación de bienes, el régimen cambiario colombiano dice, no se pueden compensar las obligaciones, no se pueden compensar los pagos de las importaciones y exportaciones. O sea, que si el vendedor que tiene la obligación de entregar una mercancía y el comprador que tiene la obligación de pagársela, pero a su vez el vendedor le prestó un servicio al comprador, entonces no pueden cruzar cuentas. Si no, no. Entonces, venga, como usted me prestó un servicio que vale 5.000 y yo le debo a usted 10.000, tome 5.000 y quedamos a paz porque compensamos. Pues resulta que el régimen cambiario trae explícitamente la prohibición de compensar. Y la compensación, si es detectada por las autoridades, entonces generaría una sanción del 100% de lo compensado. Entonces, ¿cuánto le vale la sanción? $5.000. Vale la sanción, que fue lo que compensó. Entonces, también el problema que hay de fondo es que hay cosas que se podrían poner en el contrato, pero que de ponerse contrarían normas de orden público de alguno de los estados involucrados. O sea, contrarían normas de intervención económica de alguno de los estados involucrados. Y entonces, en consecuencia, eso puede hacer que esas cláusulas no se puedan aplicar. Y que de aplicarse acarrearían sanciones para las partes involucradas en el negocio. Muy bien, entonces ahí tenemos entonces otro aspecto. No necesariamente todo lo que está puesto en el contrato entonces va a reflejar la realidad del negocio. Por eso es que es muy importante que el negocio debe adaptarse a una ley aplicable, debe adaptarse a unas condiciones de orden público. Muy bien. Muy bien. Recuerden que en cualquier momento pues me pueden interrumpir. Entonces esto, digamos que ahí podemos dejar un poco el tema del contrato un poco en stand-by y vamos asumiendo el problema de llegar al contrato, o sea, el proceso de llegar al contrato. Y el proceso de llegar al contrato implica una cosa que llamo el due diligence, ¿no? El due diligence es un concepto que viene del mundo societario y que se usó particularmente en la década del 30 a raíz de la crisis financiera del 29. Una compañía se sacara a la bolsa tenía que ser sometida a un estudio de due diligence, ¿cierto? A un due diligence, a un estudio serio de la compañía para mirar cuáles eran sus verdaderas expectativas, cuál era su posibilidad en el comercio, comportamiento del mercado, y hacer una valoración de la misma. Yo aquí hablo de un due diligence más en los contratos, hacer una mínima investigación, o sea, desde una mínima investigación hasta una investigación más avanzada. O sea que en todo contrato debemos tratar de identificar mínimamente los riesgos a los que estamos expuestos en ese contrato, tratar de identificarlos, detectarlos. Y todo puede ser tan sencillo como una investigación, como pongo yo aquí en pantalla, mínimamente una googleadita, ¿cierto? Del negocio, su contexto, la otra parte, ¿cierto? De quiénes son, qué están haciendo, qué han hecho, hasta una investigación más avanzada, ¿no? Que implique como, por ejemplo, una compañía que realice un diagnóstico de la otra compañía. O sea, una compañía que haga un diagnóstico de la compañía objetivo, que va a ser la que va a adelantar la operación, por decirlo así. Entonces, claro, la cosa puede ser o muy sencilla o muy sofisticada. Y esto ya se va a relacionar es con el tema del riesgo, ¿cierto? El tema del riesgo en los contratos internacionales. En los contratos internacionales nos vamos a encontrar con fundamentalmente estas tipologías de riesgo. Primero, el riesgo de la solvencia de la contraparte. Y a mí me gusta hablar de varios tipos de solvencia. La solvencia económica, puede pagar. La solvencia técnica es, puede hacer lo que dice que puede hacer, ¿cierto? Y la solvencia moral, puede hacer las cosas de una forma que no termine lesionando las marcas, la imagen o la reputación mía como contratista involucrado en ese negocio. Muy poco se ha hablado de la solvencia moral, y hay que decirlo, pero está muy de moda, ¿cierto? Hoy se habla muchísimo de eso, pero digamos poco técnicamente. Un día me preguntaron, Néstor, ¿por qué no nos das unos parámetros de solvencia moral? Y yo, es que yo ni siquiera los tengo. O sea, parámetros de solvencia moral, pues los hay, ¿no? Pero digamos que no es algo que haya sido muy reflexionado en general. Temas como, por ejemplo, se volvieron muy importantes, el cuidado del medio ambiente, que las compañías cuiden el medio ambiente,
que las compañías, digamos, tengan políticas que busquen mitigar los efectos del cambio climático. Y eso con asterisco, porque eso es una cosa en la que yo particularmente no creo. 3, eso ya es otra cosa. Tercero, el manejo del personal, ¿cierto? El manejo del personal, que tratan bien sus trabajadores, ¿no? Que pagan lo justo, que cumplen las leyes laborales y tal, que no tienen empleados niños, etcétera, que no están en situaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo, bueno, y este tipo de cosas. Entonces nosotros no estamos muy acostumbrados a la solvencia moral en ese sentido, en el sentido del lado de activos, inclusive ponemos cláusulas en nuestros contratos que hablan de que no, que usted se compromete, que no está haciendo esas cosas, etcétera. Pero puede que el DIVID vaya más allá y vaya a mirar si en realidad se están tomando las medidas contra eso o no. O sea, si la otra parte en realidad cumple con esos parámetros morales. Esto también ha sido muy criticado porque, digamos, la moralidad nuestra no es la misma moralidad de otros. Entonces eso también ha sido, digamos, objeto de algunas críticas. Pero obviamente lo que es ilícito, ¿no? Y entonces ahí ya, sobre todo ilícitos reconocidos internacionalmente. Yo no sé ustedes, pero yo estoy viendo una tormenta en este momento de Padre y Señor mío. Esperemos que el Internet no se interrumpa porque he experimentado con estas tormentas algunas interrupciones en el Internet. Entonces, por favor, me lo hacen saber. Muy bien, por otra parte tenemos el riesgo técnico, que es la calidad de los bienes o servicios prometidos. Entonces vamos a buscar estrategias con el fin de mitigar el riesgo de que la calidad no sea la esperada, ¿no? Entonces, anexos técnicos, pruebas piloto, realizar, pedir muestras, hacer inspecciones, etcétera, que serán distintas estrategias con el fin de mitigar el riesgo técnico. El riesgo económico y financiero, que ahí ya la cosa se pone un poco más seria, riesgos como la tasa de cambio, la inflación, la variación de las tasas de interés, cuando se pactan intereses variables, pues son riesgos que de cierta manera también hay mecanismos de contención, como los derivados, como poner tasas fijas, cómo no hacer depender el contrato de variables económicas, cómo establecer cláusulas de reajuste económico cuando el contrato es de muy larga duración, ¿cierto? Cláusulas donde se permite el reajuste económico, se planea un ajuste económico en función del tiempo y por las previsibles variaciones que puede tener la economía en el tiempo. Entonces ahí tenemos el riesgo económico y financiero. Por otra parte, el riesgo jurídico, que es todo lo que venimos hablando sobre la autoridad competente, el arbitraje, la intervención de los estados. Y finalmente, el riesgo extraordinario, que es el típico riesgo que no se puede contener, ¿no? La fuerza mayor que me impide ejecutar el contrato, como una fuerza mayor que me podría ocurrir en este momento. Si aquí se va el Internet, entonces no se puede ejecutar este contrato. O cuando las condiciones cambian de tal manera que cumplir el contrato o el cumplimiento que hace la otra parte, pues o es muy caro, o sea, aumenta de forma significativa los costos de ese contrato hasta afectar las utilidades o producir pérdidas también, o quien recibe los beneficios del contrato recibe sustancialmente menos de lo que esperaba. Entonces, estos riesgos extraordinarios además normalmente van a tener que ser conjugados por el derecho a través de las figuras de la fuerza mayor, que permite la exoneración de la responsabilidad, o sea, donde yo ya no tengo que cumplir mis obligaciones porque estoy bajo una fuerza mayor. Y entonces puede que eso sea temporal o sea permanente y yo me exonero de cumplir y el contrato se resuelve. Y entonces se restituyen las cifras de dinero y se restituyen las cosas al estado anterior en la medida de lo posible. O se permite la renegociación del contrato, pues para tratar de equilibrarlo económicamente. Es decir, se un desbalance económico muy fuerte y a veces aquí la accesión negociada suele tener una fuerte relación con el riesgo económico y financiero, pues entonces permitir que el contrato se reequilibre. Muy recomendable tener cláusulas que consagren estas figuras, porque puede que bajo ciertos derechos estas figuras no sean reconocidas a menos de que se encuentren expresamente pactadas en el contrato. Entonces es muy importante tener en nuestro contrato, por lo menos mínimamente, unas cláusulas que establezcan estos problemas de fuerza mayor o de reajuste económico en caso de que se den condiciones adversas que puedan afectar el valor del contrato en su cumplimiento, digamos, van a afectar los costos o los beneficios que produce el contrato. Entonces,
Ese es como el tema del riesgo, es un tema muy complejo que puede demandar mucho tiempo, que podemos hablar muchísimo sobre él, por cuanto realmente para mí suele ser el problema más importante de la contratación internacional, el riesgo. Y es que su materialización pues, puede ser muy compleja. Que el riesgo del contrato internacional se materialice, pues puede tener unas consecuencias tremendas. Yo menciono que hay soluciones contractuales y paracontractuales. Pues soluciones contractuales, como decimos, una cláusula que nos ayude en caso de que ese riesgo se materialice, o soluciones paracontractuales que nos permitan evitar las consecuencias negativas del riesgo, como por ejemplo, entre el riesgo comercial, pues de pronto un contrato, un contrato de crédito documentario en el cual entonces metemos un banco para que el banco sea el que paga en función de la entrega de los documentos y no dependo yo de la solvencia económica del deudor de la cosa, ¿cierto? Un contrato de seguro para proteger nuestras mercancías que están siendo transportadas o para protegernos del incumplimiento de la otra parte. Un contrato de inspección de la mercancía con un tercero o de inspección o de monitoreo del servicio que se está prestando con una tercera persona. Entonces, soluciones con contratos paralelos que nos van a servir para mitigar el riesgo o evitar en lo más posible que el riesgo se materialice, lo cual pues normalmente pues, puede ser muy difícil de lograr. Hay que decir, hay que afirmar que hay contratos que están regulados, ¿no? Hay contratos que tienen regulación internacional, son muy poquitos y por lo tanto la gran mayoría de contratos van a quedar regulados por leyes nacionales. Estos contratos son la compraventa de mercaderías, la compraventa de bienes corporales muebles, que está regulado en la Convención de Viena, que es la ley 518 de 1999, que en total tiene 93 países miembros. Creo que a día de hoy es posible que haya aumentado la cosa en los últimos meses, que hace que no reviso la convención, pero bueno, tiene muchos países miembros y la verdad hace que la convención haya tenido un alcance enorme, alcance que no tiene ninguna otra norma contractual en el mundo. El contrato de transporte aéreo internacional, que está regulado por las convenciones de Montreal y la Convención de Varsovia. El transporte internacional terrestre por carretera, que en el marco de la Comunidad Andina está regulado y están las decisiones 398 y 399 de la CAN. El transporte multimodal, bueno, hay que decir 398 para transporte de pasajeros, 399 para transporte de mercaderías. El transporte multimodal internacional, que también está regulado en la Comunidad Andina a través de la decisión 331 de la Comunidad Andina, modificada por la decisión 393. Que no sé si lo saben, pues les recuerdo, las decisiones de la Comunidad Andina y sus resoluciones son ley en Colombia y se sobreponen sobre las leyes internas y derogan las que les sean contrarias. Entonces, estas son normas que son también colombianas, son normas andinas. Como decir, no, es de la Comunidad Andina. No, es que son normas colombianas, eso es ley colombiana. Y el transporte marítimo internacional, que lo vamos a encontrar regulado en tratados internacionales, pero particularmente en nuestro Código de Comercio, junto también con el transporte aéreo internacional. Muy bien. Entonces ahí tenemos ese escenario. Y los demás contratos, hay que fijar el derecho aplicable. Y existen soluciones que no corresponden a derechos nacionales o a tratados, lo que se conoce como la lex mercatoria, a través de los Incoterms, las reglas UCP, los tratados no ratificados, como los de leasing, factoring, o sea que son otros contratos que tienen reglas, pero que, digamos, en nuestro país no son reglas ratificadas en el sistema colombiano. Entonces, esto podría entrar a complementar. Frente al derecho aplicable, entonces, se propone el pacto de derecho aplicable, escoger el derecho en nuestro contrato, y en caso de ausencia de pacto, eso va a tener que ser resuelto por el derecho internacional privado en función de la autoridad que tenga el caso. No es lo mismo que lo tenga el juez de la Florida, el juez de Francia, el juez alemán o el juez bávaro, por decir un estado alemán, o el juez colombiano o un árbitro internacional con sede en París o un árbitro internacional de la American Arbitration Association, o sea, eso será diferente. Entonces, dependiendo de la autoridad competente también, ante la falta de una claridad sobre el derecho aplicable, esa autoridad va a tener que llenar esa falta de claridad indicando el derecho que va a regir ese contrato y por lo tanto ese derecho que va a cumplir esas tres funciones, que va a suplir los vacíos, que va a ayudar a interpretar el contrato, que va a moderar el contrato. Serán las tres funciones que va a cumplir el derecho y el juez o el árbitro frente al contrato.
Muy bien, entonces tenemos otros contratos que van a tener regulaciones. Particularmente estamos con los 5.3/2020 en el caso de compraventa de bienes y la edición pues última que está pues ya en actividad actualmente. Vale decir sobre la compraventa, aquí tengo una inexactitud, que son 93 según la diapositiva anterior. La compraventa internacional de mercaderías está en la ley 518 de 99 en Colombia, y como decimos, tenemos muchos países miembros. Entonces, claramente, una compraventa entre una empresa norteamericana y una colombiana se va a regir por la convención, a menos que las partes excluyan la convención, o sea, a menos que ellas digan, no, no se va a cumplir. Una compraventa de bienes, o entre una compañía mexicana y una colombiana, o entre una de Brasil y una colombiana, o entre una del Perú y una colombiana, o entre una de Colombia y de España, o de Colombia y Francia. Sin embargo, hay países que no la tienen, como Inglaterra, Irlanda, que no la tienen, países africanos, la India y otros países, ¿no? Eh, pero China, Rusia, en general, los actores principales del comercio internacional, pues van a tener. O sea que cuando los contratos se celebran entre partes que tienen sus establecimientos en estos estados que están teñidos de azul, pues entonces ahí la convención es bastante probable que se aplique, a menos que, como les decía, las partes decidan eliminar o quitar o evitar que a su contrato se aplique la convención de bien. Se aplique la convención de bien. Muy bien. Entonces, puede que muchos contratos que ustedes tengan, que sean de compraventa de mercaderías, me voy a continuar un poquitico más sobre este punto, se les aplique la convención y ustedes ni siquiera lo saben. O sea, no saben que tienen un conjunto de reglas que regulan esos contratos, ¿cierto? Entonces, claro, ahí la cosa es a veces que sucede que las personas no conocen esas normas. Y en esto, y aquí tenía yo preparado la convención, la tengo por aquí abierta. La convención tiene unas condiciones de aplicación. La convención tiene unas condiciones de aplicación. Tiene unas condiciones de aplicación que nos va a decir para qué contrato se aplica. Entonces, brevemente podemos decir que para que la convención se aplique, se requiere que las partes tengan sus negocios en estados diferentes. No sus domicilios, sus nacionalidades, no, la convención exige que tengan los negocios en estados diferentes, o sea, los establecimientos dedicados a esas compraventas en estados distintos. Si esos estados son miembros, la convención se va a aplicar directamente. Si solo uno de ellos es miembro o ninguno, ya tendrá que mirarse en función del derecho aplicable. Si el derecho aplicable es el de un estado que tiene la convención, entonces la convención se aplicará. Muy bien. Otra condición es que el contrato debe ser de mercaderías, o sea, bienes corporales muebles. O sea, que tiene que tratarse de bienes con entidad física y que normalmente son los transados a través de las aduanas. Entonces, típicamente es lo que llamamos mercadería. Y además, que se trate de compraventa o contratos asimilados. ¿Cierto? Que se trate de compraventa o contratos asimilados. En ese punto, además, la convención nos dice, venga, va a haber unos contratos que son de compraventa o asimilados y que no me voy a aplicar. Y esos contratos son cuando las cosas se venden para uso personal, familiar o doméstico, a menos que el vendedor no haya sabido que son para ese uso. Cuando se venden en subasta, cuando se hacen en venta judicial, si se trata de dinero, títulos, valores, tampoco. Buques, embarcaciones aerodeslizables y aeronaves, no aplica. Y electricidad. Entonces, si la venta es de electricidad, no aplica la convención de bienes. Pero infraestructura eléctrica, eso sí, un cable, cableado, transformadores, equipo, todo eso es bienes corporales. Y entonces en esos casos en los que las partes hayan guardado silencio, no hayan dicho nada sobre las condiciones de la compraventa, es bastante probable que en caso de un problema las reglas de su contrato van a ser estas. Y ustedes miran esto y en materia de servicios no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque en materia de servicios, salvo que sean servicios que mezclen compra-venta, entonces de pronto se le puede aplicar la convención siempre y cuando lo más importante del contrato sean los bienes y no los servicios. Pero en los contratos puramente de servicios y otros tipos de contratos, pues no se va a aplicar la convención, ¿cierto? Entonces, típicamente la convención a qué se aplica, pues la compra-venta, el cambio de cosas por dinero, bienes corporales muebles por dinero y los contratos que impliquen entregas sucesivas
y los contratos que impliquen la fabricación de los bienes, donde quien fabrica el bien pone los materiales esenciales para su fabricación. Entonces, en ese caso, se aplica la convención artículo 301, ¿cierto? Entonces, donde el fabricante, si el fabricante pone las materias esenciales, entonces eso es casi que una venta de cosa futura. Entonces se le aplica la convención. Se le aplica la convención. La convención va a regular muchas cosas, particularmente la relación, o sea, las obligaciones entre comprador y vendedor y la formación del contrato. Pero la compraventa no nos va a regular, y nos lo dice expresamente, algunos temas. ¿Y qué temas no nos regula? No nos va a decir si el contrato es válido o no. Tampoco nos va a decir si el comprador es dueño de la mercancía o no, o sea, si es el propietario de la mercancía, si ocurrió la transferencia del dominio o no, y tampoco nos va a regular los daños que la mercancía ocasione al vendedor o a terceros. O sea, las lesiones o muerte causadas por el comprador o a terceros que pueda ocasionar esa mercadería. Muy bien. Entonces, digamos que hay. Y lo último, y aquí en esta primera parte de la convención, es las partes pueden excluir la aplicación de la convención si lo quieren. O sea, las partes pueden decir, no, aquí la convención no se va a aplicar porque no queremos. Entonces decimos, a este contrato no se le aplica la convención de Viena de compraventa internacional de mercaderías. Esta típica cláusula de exclusión es una de esas cláusulas en las que ocurre que se coloca porque ciertos sistemas legales no están muy de acuerdo o no les gusta mucho la convención, como por ejemplo los anglosajones. Aunque ya han aprendido a manejar la convención y están más familiarizados con ella, hoy en día el rechazo es menor, aún así en los países anglosajones hay rechazo acerca de la convención. De hecho, aquí lo podemos ver por cuanto, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido e Irlanda no son miembros de la convención, ¿cierto? Que son como los chicos diferentes de Europa. Portugal tampoco, pero no sé por qué, ¿cierto? Y algunos países, Panamá, por ejemplo, me parece muy simpático que Panamá se haya un poco como olvidado de la convención y no la haya ratificado. Tampoco Bolivia. Entonces, eso pues plantea unos desafíos a la hora de los contratos con ellos, por cuanto también se puede hacer al revés. En los contratos en los que haya duda sobre si aplica la convención o no, entonces a través de una cláusula, pues podemos buscar que se aplique la convención. Y decimos, a este contrato se le aplicará las reglas de la Convención de Viena sobre compraventa de mercaderías. Bueno, muy bien. En caso, pues, precisamente de dudas sobre la aplicación de la convención. La convención es un texto bastante largo, regula, como dicen, muchísimos temas. Obviamente hay temas que pues no van a estar. La información del contrato, por ejemplo, es uno de ellos. Cuando se forma el contrato de compraventa y las obligaciones de las partes y las obligaciones comunes a los dos. Igualmente los impedimentos, o sea, esas situaciones en las que se hacen que el contrato pues no se pueda cumplir. Es una convención, es una norma bastante extensa en donde se regula los distintos problemas de los contratos de compra-venta y estos asimilables, los contratos que implican entregas sucesivas de mercancías o los contratos de fabricación en los que el fabricante pone las materias primas esenciales para la confección del bien contratado. Es el contrato de fabricación. Y como lo dijimos ahora, pues no aplica la electricidad. La venta de electricidad, no. Entonces un estudiante muy animado me pregunta, doctor, ¿y las baterías? Y yo, las baterías no están excluidas. O sea, las baterías y en general los sistemas que implican el almacenamiento de energía, a ellos sí se les aplica la convención. Y un caso muy particular en el tema de los buques, hay dos casos muy particulares en el tema de buques, aeronaves, aerolizadores, barcos, buques, aeronaves, aerolizadores, donde se discute la calidad del bien, si el bien es un buque o no es un buque, es un barco, es un aerolizador o no es un aerolizador, no es una aeronave o no. Entonces, en materia de drones, se ha dado alguna discusión si los drones son drones de transporte de mercancías, si se les aplica la convención o no. Y hubo un caso muy interesante en el que se vendió un submarino y entonces una de las partes alegaba que la convención no se aplicaba y el tribunal termina diciendo sí, sí se aplica, por cuanto el submarino no es ni barco ni embarcación y por lo tanto no está excluida y por lo tanto se aplica la convención. Entonces, que es el tema de a veces las normas no logran encuadrar todo lo posible que puede ocurrir. Yo creería que en ese tema del submarino, pues la intención de la Convención de Viena no era meterse en esos problemas,
pero terminó pues involucrado, regulando la venta de un submarino. Bueno, muy bien, es interesante. Y en la compraventa de bienes pues existe otra cosa que son los términos internacionales del comercio, los Incoterms, que como sabemos están en su edición 2020. Los Incoterms no son producidos por ningún estado, ni son leyes obligatorias, ni son leyes supletivas. Ahí viene una cosa interesante. Y normalmente se utilizan en tanto las partes hayan pactado la cuestión, hayan pactado el término. Entonces aquí tenemos 4 términos, entre ellos los 2 extremos. El término EXW o EXWORKS y el término DDP o Delivery Duty Paid, que son los 2 Incoterms extremos. Uno que son para todo medio de transporte, lo mismo que el FCA, y uno solo para transporte marítimo, que es el FOB. En total son 11 términos, y estos términos van a regular 4 aspectos de la compraventa. Entonces aquí hay algo muy importante que decir, no porque yo tengo un Incoterm, ya tengo regulada mi compraventa. No. Porque los Incoterms solo regulan 4 aspectos. El lugar de entrega, que además yo lo tengo que decir en el Incoterm. Normalmente al pactar el Incoterm, tengo que indicar el lugar de entrega. El momento en que ocurre la transferencia al riesgo, o sea, cuando la pérdida o deterioro sin culpa de las partes la sufre el comprador. ¿A partir de qué momento la sufre el comprador? O sea, que la pérdida o deterioro de la mercancía, ¿a partir de qué momento? Pues sin culpa de las partes, ¿a partir de qué momento está a cargo el comprador? Y si el comprador ya tiene el riesgo y la mercancía perece o se deteriora y no ha pagado, pues la tiene que pagar, ¿cierto? Ya le entregaron. Es un tema bien delicado y que a la hora de aplicar los Incoterms produce muchos problemas en los casos prácticos, porque la gente no quiere aceptar eso. Entonces, si no quieres aceptar eso, ¿por qué pusiste Incoterm FCA? ¿Cierto? Que es bien atrás. ¿Cierto? Y has puesto un Incoterm más adelante, ¿no? Y no un FCA, si no querías aceptar las condiciones. ¿Por qué? Porque no se conocen lo que implican los Incoterms. Lo otro son los costos y gastos de la operación logística, que suele ser donde está todo el mundo preocupado, o sea, los negociadores internacionales, todo. Ay, viendo, entonces, ¿cuáles son los costos? Yo tengo que pagar y tal. Y la responsabilidad de los documentos, o sea, qué documentos debe entregar el vendedor al comprador. Esas son las 4 cosas que regulan los Incoterms. Cada una se va a regular de manera distinta en cada término. O sea, que en cada término va a haber un manejo diferente. Particularmente, hoy, los Incoterms 2020 desaconsejan el uso de los términos XW y DDP, por cuanto esos términos implican en uno, para el comprador, actuar en el país del vendedor, y en el DDP le implican al vendedor actuar en el país del comprador, lo cual puede hacer muy difícil, puede hacer muy compleja la operación para vendedor o comprador, o sea, dependiendo de cuál se pacte, ¿cierto? Entonces, estos 2 Incoterms se desaconsejan. Y prefiere, digamos, se dice, prefiere usar otros, como por ejemplo, en vez del XW usar el FCA, y en vez del DDP usar el otro de los términos, como el DDU, el DPU o el otro que hay, yo no me acuerdo cuál es, el que es Delivery, el DPU, que es, se me escapó la sigla, que es entregado y descargado en la terminal. Eso, digamos, de encargado, entregado y descargado en un punto fijado por las partes. Y el Delivery at Place, Delivery, el DAP o el DPU. Delivery at Place o Delivery at Place Unloaded, ¿no? Esos son los 2 términos de los Incoterms 2020. Entonces, se recomienda utilizar otros términos que no sean estos términos extremos. Típicamente en Colombia usamos mucho el FOB, pero lo usamos mal porque lo usamos en otros medios de transporte. El FOB debe usarse para transporte marítimo o aguas interiores. Y implica que, y vamos a usar este paradigmático, que la transferencia del riesgo ocurre cuando la mercancía se deposita en el medio de transporte. O sea que una vez la mercancía se deposita en el medio de transporte, el riesgo de pérdida o deterioro de la mercancía corre a partir de ahí a cargo del comprador. Y entonces viene la hora del té. Hubo un daño. Llegó la mercancía mala, contaminada. Y entonces comienza el problema, oiga, pero ¿esto dónde dañó? Entonces el vendedor dice, no, eso se dañó después porque yo la entregué perfecta.
Y entonces dice el comprador, pero es que este daño está muy extraño, venga a ver. Entonces aquí el problema a veces de los Incoterms no es tanto el término en sí, sobre todo cuando hablamos de transferencia del riesgo, sino de la prueba que hay del momento en que ocurre el daño. Entonces hay que levantar la prueba para poder apuntar el dedo en el sentido correcto y decir, oiga, no, un momentico. Ya que descubrimos, en un caso muy dudoso, que el daño era anterior a la venta. O sea, era anterior al inicio de la cadena logística, ¿cierto? Entonces dijimos, no, 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 ese daño es suyo y ahí no hay ningún Incoterm. El riesgo lo corre usted, señor vendedor, porque este riesgo está demostrado que fue antes. Y entonces ahí se busca una negociación. ¿Qué hizo la otra parte? Cerrar los canales de comunicación, no quiso hablar con nadie, no sé qué, no sé qué. Listo. ¿Qué hay que hacer ahí? Activar los mecanismos legales. Entonces, muchas veces, y esto estoy combinando los dos temas a la vez, estoy hablando de Incoterms y estoy hablando de riesgo, se materializa el riesgo y entonces ¿qué hay que hacer? Hay que activar los canales legales. ¿Por qué? Porque si la otra persona ve que uno no hace nada o que todo lo hace desde su país, dice, este no tiene el valor de venir hasta acá. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí en muchos casos? Que el caso termina resolviéndose cuando ya prácticamente estamos en el juzgado. O sea, no se adelantó el proceso, no hubo proceso, pero ya le pusimos el abogado, le pusimos la demanda, todo lo sentamos en un juzgado. Y entonces en el juzgado, típicamente, en casi todos los procesos ya en el mundo, lo primero que arranca es el juez tratando de hacer conciliar las partes. Normal. Ya eso es como lo normal en el mundo. Entonces llega el juez y dice, bueno, aquí qué es lo que pasó. ¿Y ustedes por qué no arreglan eso? Es cierto, pero lo puede arreglar. Y se llegan a arreglos. O bien sea antes de entrar al juicio, o sea, unos días antes en una conciliación con abogados o con un conciliador experto o con un negociador experto, o una vez en el juicio. Y en muy pocos casos el juicio se hace completo, muy pocos casos se hace juicio completo. Claro, lo malo es que ya hubo un costo de abogados, ya tuvimos que poner los abogados a actuar ahí, a hacer las cosas, ¿cierto? Porque claro, si yo no juego de local, no hablando a la otra parte. O sea, la otra parte solo se va a ablandar en la medida en que vea que yo estoy dispuesto a litigar ese caso. O sea, si la otra parte ve que yo estoy dispuesto a litigar ese caso, entonces va a haber solución. Antes no. Entonces, también me ha pasado que en el arbitraje, entonces uno dice, venga, nos vamos a ir al arbitraje porque ustedes no quieren dar el brazo a torcer, pero venga, busquemos un arreglo. No, nos vemos en el tribunal. Listo. Se llegó el día en que los citaron al arbitraje y mismos llaman. No, venirse, ¿por qué no arreglamos eso? ¿Cierto? Porque entonces ya vieron que la cosa no era jugando. Entonces, a veces, aquí es una cosa muy importante y es que hay que activar los mecanismos. Entonces, volviendo a los Incoterms, uno de los temas fundamentales es la prueba. Sí, está muy bien que la transferencia del riesgo ocurre aquí, pero ¿y la prueba? ¿Cierto? ¿Cuál es la prueba del daño? ¿Dónde ocurrió el daño? Es que ese barco se hundió. Y entonces el barco se hundió y bueno, entonces está la prueba, la naviera, el barco hundió, yo asumo el riesgo como comprador porque me vendieron FOB, entonces como el barco se hundió, yo como comprador tengo que asumir esa pérdida, entonces ¿yo qué hago? Pues me voy a reclamar a la naviera, a ver qué es lo que pasó, luego la naviera dice, no, es una fuerza mayor, está excluida en el contrato, luego la aseguradora dice que sí o que no, que responde que no, pero lo fundamental es tratar de identificar ese momento en el que ocurre, después de que ocurre la transferencia de riesgo, identificar ese momento, en qué momento ocurrió realmente la afectación, en qué momento ocurrió el daño a la mercancía. ¿Y por qué lo digo? Claro, porque se pone mucho énfasis cuando se está negociando en el contrato, en el lugar de entrega, en los costos y gastos. Digamos que esto es lo que más preocupa a veces a los negociadores. ¿Pero qué nos preocupa a los abogados? El riesgo. Y normalmente eso lo preocupa cuando se materializa. Nadie se acuerda del riesgo hasta que no se materializa, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante y es una de las cosas que es usar el contrato y el momento de celebrar el contrato como un momento para escoger precisamente, para estudiar el problema y poder detectar los riesgos y tomar decisiones que conducen a la solución o que conducen a mecanismos que permitan, pues, prevenir ese riesgo. En términos genéricos, un contrato pues, puede ser muy complicado, pero en términos genéricos, un contrato debe tener como mínimo unos elementos. Y esos elementos son pues, el objeto, ¿cierto? Primero los sujetos, ¿cierto? Los sujetos del contrato, quiénes son los que están involucrados, los sujetos, el objeto, ¿cierto? El qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces se pone muy poco énfasis en describir bien el contrato, en describir bien lo que vamos a hacer.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Sobre todo en los contratos que implican servicios o en describir muy bien el objeto. A veces es necesario la inclusión de anexos técnicos que describan muy bien la calidad esperada, ¿cierto? Todo lo que es el tema del pago, cómo se paga, cuánto se paga, en qué moneda se pacta, en qué mecanismos, y que es muy importante tener en cuenta que en la legislación colombiana, pues, las operaciones de ingreso o salida de mercancías del territorio colombiano tienen regulación cambiaria que indica los modos en que se pueden pagar estas operaciones. Por lo tanto, el contrato puede decir misa, pero el contrato contradice las normas cambiarias o las desconoce, pues puede acarrear como consecuencia sanciones para las partes que no cumplen las condiciones cambiarias respectivas. Por otra parte, mirar a ver si hay sanciones, y como les digo, sanciones hasta cierto límite o garantías, ¿no? Cláusulas de garantía muy específicas donde se diga bien, bueno, quién responde, por qué responde, cuándo hay garantía, cuándo no hay garantía, quién tiene la opción de, si son bienes, de cambiar el bien o de repararlo, quién tiene la opción, cómo se van a distribuir los costos y gastos en caso de una reclamación por garantía, ¿cierto? Entonces, unas cláusulas de garantía, pues, más específicas que establezcan bien esas condiciones en las que si hay un problema de calidad en el bien, cómo se va a manejar. Lógicamente, esos problemas de calidad, pues podemos hacer mecanismos para prevenir que esos problemas de calidad se presenten. Por otra parte, el tema de las condiciones legales, ¿no? ¿Qué tengo yo o qué normas tengo que cumplir para, en ese otro país, pues para poder traer o importar mis productos? ¿Qué cosas debo cumplir? ¿Qué leyes debo cumplir? ¿Qué tengo que tener en cuenta para yo venderle a usted y que esa mercancía ingrese sin problema? De hecho, ahora precisamente me acaban de llamar de un caso que tuvieron un problema en importación. Y entonces se está tratando de colocar la culpa en alguna parte. Pues yo les decía, es que de pronto la culpa es de ustedes, ¿cierto? O sea, el vendedor me llama y me dice, ¿yo cómo manejo esa culpa? Y yo, pues que, ¿y si esa culpa es tuya? ¿Cierto? Porque es que vos no entregaste la información. Y al no entregar la información hiciste incurrir al comprador en un problema que era del resorte del vendedor, porque eso había que decirle, hay que identificar también quién tiene ese resorte, o sea, quién tiene esa responsabilidad, y esa era tu responsabilidad, y no lo hiciste, ¿cierto? Entonces aquí pues, la culpa, o sea, las consecuencias negativas pueden ser para usted, ¿no? Para usted como vendedor. La responsabilidad está en su cancha. Normalmente cuando alguien contrata a un abogado no espera que el abogado le diga eso, pero yo sí digo, hay que ser francos, ¿no? Hay que ser francos y decir, venga, es que de pronto esta responsabilidad es de nosotros. Entonces busquemos una negociación, ¿cierto? Para resolver la disputa, pero también hay que ser conscientes de que puede que la responsabilidad la tengamos nosotros. En ese caso, era claro que la responsabilidad está en manos del vendedor. También definir qué documentos se requieren, ¿no? Qué documentos van a entregar y particularmente en presencia de un crédito documentario, ¿no? Si esto se va a acompañar de un crédito documentario, pues hay que determinar muy bien cuáles son los documentos. El cómo y el cuándo se termina el contrato, la forma normal y las formas anormales de terminar. Otro tema muy importante, la solución de controversias y, como decimos, el derecho aplicable. Y aquí viene un tip muy importante. Estas dos cláusulas serán muy eficaces si son de arbitraje. O sea, si yo pacto arbitraje y además pacto las normas aplicables, es probable que esas cláusulas van a funcionar al pelo. Pero ¿qué implica pactar arbitraje? Implica ser muy consciente de las consecuencias económicas de un arbitraje. O sea, que un arbitraje tiene un costo y que ese costo hay que tratar de visualizarlo. O sea, que yo tengo la capacidad de ir a un arbitraje internacional, para resolver la controversia. Muy bien, aquí traigo yo, hombre, que cuando se importa mercancías hay un proceso de importación que involucra a la DIAN, al INVIMA, al ICA, dependiendo del tipo de mercaderías. Las mercaderías del sector energético, pues digamos que son normalmente cuestiones técnicas y tal, no tienen involucradas más autoridades que la DIAN típicamente, y entonces, o salvo que se trate pues de mercancías que tienen reglamento técnico, entonces la superintendencia, pero ahí la superintendencia no interviene directamente en el proceso de importación, sino que yo tendré que obtener los análisis de conformidad al reglamento técnico para presentárselos a la DIAN.
Entonces digo, no, es que esto es de instalaciones eléctricas sometidas al reglamento técnico. Entonces, vea, tome, y aquí está su evaluación de laboratorio, mi certificado de conformidad, y por lo tanto, como estoy cumpliendo el reglamento técnico, entonces puedo proceder. Entonces, ahí viene otro tema, y es que algunas mercancías pues están cubiertas por un reglamento técnico pues, que tiene que ser cumplido, ¿no? Que tiene que ser cumplido, por lo menos demostrar su cumplimiento. Sobre ese particular había muchos problemas en Colombia con los laboratorios y tal, pero bueno, no me voy a meter en eso. Cuando hablamos, por todo, de importación. Las importaciones están reguladas en el decreto 1175/2019, que es nuestro estatuto aduanero, y tienen pues multiplicidad de modalidades que pueden responder a distintas necesidades del contrato. Típicamente, las operaciones son ordinaria y muchas importaciones temporales para reimportación en el mismo estado. Maquinaria y equipo, por ejemplo, que se utiliza temporalmente en un proyecto para ser sacado del país. Bien sea esa reimportación en el mismo estado, puede ser de largo plazo o de corto plazo. Entonces digamos que hay distintas modalidades en las que yo puedo encajar mi contrato dependiendo de las necesidades del negocio. Esto es muy importante. Muchas veces no contratemos una agencia, pero la agencia no conoce el negocio de fondo. Hay que analizar bien qué es lo que nos es más apropiado para nuestro contrato, qué modalidad de importación nos es más apropiado. Y en materia de divisas, ya lo hemos anticipado un poquitico, en materia de divisas es importante decir que la importación y exportación de bienes están reguladas y por lo tanto existe la obligación de canalizar las divisas, o sea que los pagos de las importaciones de bienes y servicios deben hacerse o a través de los intermediarios del mercado cambiario, como son los bancos, las corporaciones financieras, los comisionistas de bolsa, entre otros, sociedades, personas vigiladas por la Superintendencia Financiera, que están habilitadas para hacer operaciones de cambio, o el uso de la cuenta de compensación. La cuenta de compensación es una cuenta que una persona tiene, que el importador tiene en el extranjero y que habilita en el Banco de la República para hacer estas operaciones y que por lo tanto está sometido a presentar informes permanentemente. Uno mensual al Banco de la República y uno trimestral a la DIAN. Está prohibido el efectivo, no podemos usar efectivo para pagar operaciones de importación y exportación de bienes. Y más que importación y exportación de bienes, yo suelo decir mejor entrada o salida de bienes del territorio nacional. ¿Por qué? Porque estas reglas también aplican para la mercancía que ingresa a las zonas francas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto por cuanto eso técnicamente no es importación, pero se va a considerar como importación para efectos cambiarios. Y la prohibición de compensar, ¿no? Que ya lo había mencionado yo ahorita, está prohibido compensar. Mientras que en materia de servicios reina la paz. ¿Qué significa? En materia de servicios, cambiariamente no hay ningún control. O sea, los controles no hay ninguno. Yo puedo pagar los servicios de la manera que quiero e incluso utilizando activos digitales si se quiere, ¿cierto? Entonces, ahí la cosa, por ejemplo, que no puedo hacer en importación y exportación de bienes. Entonces, en el manejo de servicios, pues hay una libertad absoluta para manejar los recursos. Cuando se trata de servicios, pueden pasar por los bancos o no, si no se quiere. Ahora, eso no significa que los servicios pues, no estén grabados porque van a tener impuestos y fundamentalmente van a ser, sobre todo las importaciones de servicios que implican pagos al exterior, hay que hacer la retención y el IVA asumido. En tanto, pues yo tengo que pagar esos servicios pagar esos servicios o esos contratos, ¿no? Entonces tengo que hacer la retención en la fuente a título de renta y que la tarifa común es del 20%, la tarifa más general es del 20% y además hacer el IVA asumido si es que el servicio está grabado y entonces si ese servicio está grabado, yo tengo que asumir el IVA, yo como importador de servicios, tengo que asumir ese IVA y pagárselo a la DIAN. Entonces ahí está el tema con servicios, si bien cambiariamente es muy bueno, tributariamente tiene sus bemoles, tiene sus líos. El de importación y exportaciones, cambiariamente restringido y tributariamente está definido por las condiciones de importación. O sea, por todo el tema de lo que es el IVA a las importaciones y el arancel, ¿no? O al revés, el arancel que es el impuesto primero y el IVA a las importaciones más otras cargas o tributos aduaneros que pueden aparecer allí. Bueno, y finalmente, hablar un poquito del arbitraje. Y aquí pues les traigo yo una cláusula modelo de arbitraje. Aquí lo importante es escoger el reglamento y la cláusula más o menos dice si todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con el reglamento de arbitraje y hay que decir cuál reglamento arbitral, por uno o más árbitros nombrados conforme a ese reglamento.
Es muy importante, entonces está una cláusula simple, omnicomprensiva, yo me comprometo con el arbitraje. Entonces, yo mis disputas, todas las disputas de este contrato van para el arbitraje aquí. No va a haber unas cosas donde jueces, no, nada. Hay, muy importante, conocer el reglamento previamente. Aquí traigo algunas instituciones arbitrales, las más famosas del mundo, ¿cierto? La Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, la Corte Arbitral Permanente de las Naciones Unidas, la Asociación Estadounidense de Arbitraje y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, que en realidad pues, son administradores de arbitrajes y que pues, son los más caros también, o sea, son los arbitrajes más caros. Puedo acudir a otros reglamentos, yo podría acudir a un arbitraje más barato en una institución arbitral, sí, pero es importante también mirar si esas instituciones están preparadas o tienen árbitros en sus listas para casos internacionales, que estén bien preparados para este tipo de casos. Por eso mucha gente prefiere, y sobre todo en contratos que superan el $1.000.000, entonces acudirán a arbitrajes de la CCI con el costo que eso tiene. Un arbitraje que arranca en $6.000 de entrada en gastos administrativos. Y entonces conocer las implicaciones económicas de un arbitraje, ¿cierto? Si yo voy a pactar el arbitraje, ¿qué implicaciones económicas tiene? No solamente lo que vale el arbitraje, sino lo que puede valer mi consejero. Con una ventaja que puede usar mi consejero interno o mis abogados propios para hacer los respectivos arbitrajes, en caso de que se presente. Y finalmente, ¿qué hago si algo sale mal en un contrato internacional? Pues encomendarse a los santos primero. Y segundo, o sea, el chiste, tratar de buscar una solución colaborando entre las partes, ¿no? Buscar una solución entre las partes, tratar de colaborar para superar el impasse o el problema, tener también la mente abierta, tener la mente abierta al problema, no todo se reduce a dinero, algunas veces no todo es dinero, puede haber otras consideraciones más importantes, fidelización de clientes, responsabilidad, imagen, otro tipo de temas que no son necesariamente el dinero y que esto nos sirva pues para identificar mis propios intereses y encontrar una solución al impasse. Buscar mantener canales efectivos de comunicación. Estos suelen solo abrirse ya, o sea, cuando se cierran a veces es muy difícil abrirlos, entonces a veces requiere ya intervenciones más fuertes. Tomar las medidas de conservación que hay que tomar, si hay que conservar mercancías, si hay que hacer algo, si hay que cuidar algo mientras tanto, mientras se resuelve el problema, tomar esas medidas de conservación, lógicamente, mientras no sean excesivamente onerosas. Entonces no se trata que porque el contrato lo incumplió la otra parte, entonces de eso así, de eso que se abandone, que eso se lo coma la manigua. No, 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 no. Ante una situación difícil hay que tratar de tomar medidas conservatorias porque si no, o sea, medidas de conservación porque si no puede terminar siendo responsable usted por la mercancía que se perdió, ¿cierto? Lo que les comentaba, identificar bien, no solamente los propios intereses, sino los intereses de la otra parte. Para eso es muy necesario abrir canales de comunicación. Mirar si el banco, la aseguradora o terceros tienen algún papel que puedan ayudar para solucionar la controversia. Y lógicamente buscar la negociación directa o una mediación o conciliación. Y en última instancia, acudir a los mecanismos ya judicial o arbitral, ¿cierto? Sin embargo, a veces, debido a que se cierran los canales de comunicación, entonces toca ir a los canales. Y ahí, abiertos los canales ya de comunicación judicial a través de la justicia del arbitraje, entonces se puede presentar la negociación directa o la mediación que resuelve el problema. Entonces eso ocurre mucho y muchas veces las empresas se quedan confiadas en que la otra parte no va a hacer nada y entonces ante esa inacción de la otra parte, pues entonces ellos se quedan confiados y esos aceptaron asumieron el daño. Entonces yo lo que recomiendo es jugar de local, activar los mecanismos y es bastante probable que se llegue a una solución, así sea una solución negociada, ¿cierto? Aunque no sea una solución litigada, porque en una solución litigada nada tampoco está asegurado. Y sobre todo con las incertidumbres de cuál es el derecho aplicable, si esas normas favorecen mi posición o no favorecen mi posición, de cuáles son las pruebas que se recogieron, si estas son suficientes o no, precisamente para probar mis pretensiones. Entonces, hay muchos factores en juego y por lo tanto es bastante mejor, así sea, que se activen los mecanismos, buscar finalmente una solución negociada y además lo más rápido, ¿cierto? Porque un litigio pues, puede tardar y tarda aquí, tarda en la Conchinchina. O sea, no, es que la justicia no te lo puede más rápida. Sí, puede serlo, pero de todas maneras tarda. O sea, eso tarda un tiempo.
Y yo pues he tenido pues, muchos casos, digo, de años, ¿no? En juzgados en Estados Unidos. ¿Y cuánto ya? Ya 3 años, eso allá. O sea que no es que digamos, no, es que la justicia en Colombia es muy lenta y hay unos indicadores y todo. Pero cuando se va uno a la realidad, pues las diferencias de velocidad no es que sean muchas tampoco. O sea, las diferencias corticas de velocidad. Entonces, realmente, pues activar los mecanismos judiciales, pues es como la última opción, el mecanismo final. Y bueno, eso es lo que les traía yo. Aquí, como decimos, abrimos el espacio para preguntas, o sea, me puedan preguntar en cualquier momento. Abrimos un espacio para preguntas y ya lo que ustedes consideren y lo que quieran aportar. Sí, Daniel. Néstor, Ya muchísimas estamos casi gracias. cerrando, ¿no? Con Y muchísimo ya gusto. estamos cerrando. Ese es el momento para que los empresarios, si tienen alguna duda, pues que compartan estas dudas Comentario. a Néstor o comentarios. También pueden alzar la mano. Recuerden que lo pueden hacer a través del chat o alzar la mano y abrir ustedes su micrófono y si quieren cámara también y se presentan. Como para hacer esta dinámica pues un poco más personal, por decirlo así. Así es. Entonces, bueno, no, si tienen alguna pregunta, podemos proceder. Aprovecho el momento pues para recordarles que todas las sesiones que hemos tenido de este programa están disponibles en la biblioteca de la Cámara para que lo tengan en cuenta y quieran revivir pues algunos temas en especial. Ahí en la biblioteca los podrán encontrar. Bueno, Néstor, no, pues veo que claro todo, al Sí, parecer. al Creo que parecer. Lo que pasa es que estas dinámicas en línea son diferentes. Pero bueno, Daniel, muchísimas gracias a todos. Espero no haberlos cansado con este monólogo. Hubiera preferido más una discusión, pero bueno, se tocaron todos los temas. perfecto, no, Néstor, a ti muchísimas gracias por la información que nos trajiste hoy. Creo que es muy valiosa para los empresarios. También agradecerle a los empresarios por asistir, por hacer parte de esto, pues ustedes son los que impulsan todo esto. Muchísimas gracias por asistir. Néstor, pues entonces damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a Listo, todos. Y listo. les recuerdo que la próxima sesión será Zonas Francas y Evolución Logística Internacional en Colombia, el 13 de mayo a la misma hora. Los esperamos entonces, Néstor. Muchísimas Listo. gracias a todos, muchísimas Muchas gracias, hasta gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias.